Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su podcast, o Gente Inteligente Podcast, al capítulo número 15. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? O mejor Bien, digamos, aquí, Oli. Oli. Justo antes de arrancar este capítulo, le dije por molestar a Germán Oli, entonces no me entendía muy bien a qué me estaba refiriendo. Y justo estábamos diciendo que era muy curioso que si yo saludo en la calle a Germán diciéndole Oli, o sea, vamos a generar una interpretación social como si fuéramos homosexuales. Pero es muy chistoso porque la palabra hola ni siquiera tiene género, o sea, la palabra hola no es masculina, no es femenina, es un saludo se hace en todo el mundo, por lo menos lo que es literalmente el hola se utiliza en Latinoamérica, pero solo con el hecho de decir oli, hay una, ¿cómo fue que dije ahorita? Como una connotación homosexual para la sociedad. Entonces, solo con ese hecho ya partimos y empezamos a pensar cosas de por qué eso sucede, porque simplemente cambiarle una vocal a una palabra socialmente o conlleva que socialmente se haga una asociación homosexual, lo cual se me hace sin sentido. Y lo más curioso es que si lo hacen dos mujeres, no hay una connotación homosexual. Si una mujer le dice Oli y la otra le dice Oli, pues pueden ser amigas, pueden ser conocidas, pueden ser X, pero no somos sexuales. Pero si yo le digo a Germán en la calle Oli y él me responde Oli, 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 suena, ¿por qué diría usted que pasa eso, Germán? Pues lo que planteaba también como para explicarlo, para, digamos, para entenderlo desde otra perspectiva es, ¿qué pasaría si uno se saludara de beso, se abrazara así como mucho entre un hombre? ¿Qué pasaría? Así fuera de amistad. Ya exactamente llevándole el mismo criterio que usted está planteando, ¿no? Digamos que esa cercanía tal no es bien vista entre heterosexuales, no es bien vista, hombres no, o sea, se interpreta como algo homosexual. Y en cambio entre mujeres no, digamos que es permitido. Creo que la construcción de la masculinidad como el hombre que no puede ser afectuoso está metido ahí. Por eso no es posible que yo utilice una palabra que dé la connotación de un poco de cercanía, ¿no? Cuando usted dice Oli, por ejemplo, se nota como algo de cercanía, como algo de cariño, podría decirlo, no sé, como algo de, ¿sí? Y eso entre hombres no es permitido, o sea, la masculinidad no lo permite, no se ve bien visto. No, no es que no Entonces, le sea doy un ejemplo permitido, o sea, sí es permitido, permitido, pero pero no implica es, una categorización sí, homosexual. sí, exacto, sí. Pero, ok, Claro, o sea, sí, una de las cosas que usted estaba diciendo era eso, era porque demostraba como un acercamiento emocional, pudiera ser, o un acercamiento, sí, emocional, sí, como un acercamiento entre hombres. sí que no, la masculinidad no lo permite porque ese tipo de acercamiento muy afectivo no es bien visto. Digamos que debe haber cuando entre hombres se hablan en confianza, se hablan de forma despectiva porque es la forma en que se acercan. No, pero wait, es que creo que está utilizando los Bueno, no términos despectiva, sino sí, pero equivocados. de cierta manera, ¿cómo decirlo? Cuando usted le dice o huevón, marica y todas esas expresiones, sí ve que hay esa forma de afecto, de cercanía que se demuestra, también se demuestra en forma digamos, de despectiva, en cierta manera. O sea, Wait, wait, es wait, una wait. forma extraña de Pero, acercarse. pero, pero espera, aclaremos el contexto porque creo que con lo que acaba de decir puede confundir peor a toda la gente. Y es que usted Ujú. dice que si le digo marica al otro es de afecto, pero claro, fuera de Latinoamérica no se utiliza la expresión marica con la connotación que se usa en Colombia. Exactamente, sí, Entonces, claro. entonces por Tocaría eso, darle por eso quiero contexto. aclararlo porque o sea, la gente se va a reconfundir porque si digo Oli es homosexual y si digo marica no, que de hecho es verdad, de hecho en Colombia es verdad, Sí. si digo marica es muy despectivo, lo cual entre hombres podría estar bien si son amigos, claro, o si Ujú. son cercanos, pero si digo Oli, de hecho eso suena más irónico, eso todavía suena más irónico, si digo Oli, son dos homosexuales, digo Oli Germán, y Germán dice Oli agnóstico, entonces somos gays, pues digo hola marica y hola marica, esos son hombres, esos son Sí. heterosexuales, ¿no? Pero bueno, prosiga, quería solo aclarar la palabra porque quizás gente que sea fuera de Colombia se va a reconfundir ahí. Exacto, y digamos decirle huevo, decirle así, digamos que la forma en que se tratan en confianza es curiosamente de forma como si se estuvieran insultando, ¿no? Eso es curioso, es casi como una especie de respeto para generar camaradería, pero es muy curioso, ¿no?
Sí, es Así curioso. funciona. Bueno, también quería aclarar que, o sea, está utilizando, o me parece que está utilizando los términos equivocados cuando dice, pues, o sea, ya lo dije, pero como que lo sigue usando, y es que no es que no esté permitido, sí está permitido, sino que se hace una categorización que Exacto, es sí. vinculada a la homosexualidad entre hombres. Y utilizo otra palabra que ahorita por decir todo esto se me fue, que está mal visto. Tampoco es que esté mal visto, porque en muchas partes ya la homosexualidad entre hombres no está mal vista, simplemente está vista como homosexual. Entonces, Exacto, sí. no es que esté mal visto ni no permitido, sino, bueno, ya lo que acabé de decir. Pero sí, ese Claro, es pero otro. entonces sí, digo, lo veo en el contexto de que si se supone que me identifican como heterosexual, estaría mal visto que lo haga porque ya, digamos que estaría cambiando la categoría. Sí, claro. A eso me refiero. Sí, Digamos, sí, digamos si estoy con compañeros que esperan que como me ven como heterosexual, sería raro que cambiara actitud y intentara la otra cuestión porque casi que me cambiarían de categoría solo por eso. claro, solo es Me vería mal, llegar exactamente. diciendo a un Por eso. grupo, a todos, Oli, Oli, Oli. Sí, es extraño, pero es lo que digo, es muy extraño porque simplemente es una palabra. O sea, también es muy curioso que es también lo que proponen ahorita con las, ¿cómo se llama eso? Algo así como la nueva masculinidad, lo pongo entre comillas porque estoy diciendo mal el nombre. Para los que están escuchando por podcast, acabé de hacer comillas. Y es eso, es como decir, ok, la nueva masculinidad, que de hecho es un propósito del feminismo, o sea, digamos que una cosa buena que se puede lograr a través del feminismo es precisamente eso. Es como, como que los hombres reconozcamos nuestra propia emocionalidad sabiendo que está bien, o sea, es decir, el expresar mis sentimientos o el llorar o en muchas cosas que están desvinculadas con el solo hecho de nacer hombre, pues que se acepten como cosas normales. Pero se me fue la paloma al punto que iba exactamente, pero creo O que, expresarle pues, la afectividad también, sí, es muy propio de la nueva masculinidad, sí. O sea que decirle a los hijos que los ama, cosas de ese tipo, ¿no? Abrazarlos, cosas de ese tipo que deberían no ser tan complicadas en la antigüedad. Antes, digamos, eran más difíciles en la antigua, digamos, por decirlo, en la antigua masculinidad, digamos. ok, como para ponerle nombre, como para ponerle nombre, sí. Bueno, claro, decía que aún es curioso lo del Oli, porque, o sea, es una palabra tan corta y tan pequeña y pareciera tan insignificante, o es insignificante, creo yo, pues para esos términos, es significante para saludar, pero sí, el Oli es bien raro. Pero mire que también está asociado a un elemento cultural importante, porque de hecho lo acabé de decir con el ejemplo de marica que marica en la connotación de Colombia, yo siempre lo explico de la manera, porque la palabra güey se conoce casi en toda Latinoamérica. Entonces yo siempre lo explico Ujú. como la palabra güey. Los mexicanos Sí, bien sí. saben, y quizás para los que no sepan fuera de México, güey es una palabra que se utiliza para decir amigos. Entonces siempre que imitan a un mexicano dicen, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasa, güey? Pero lo que no saben algunos es que si se utiliza güey en México en todo momento, güey es una palabra grosera y bastante grosera, no es para tratar a cualquier persona de güey. Así que acá la palabra es igual, la palabra marica es muy entre amigos, pero la palabra marica, como eso sí se entiende en toda Latinoamérica, que es muy ofensiva si usted se refiere a Ujú, terceros o exactamente. cualquier persona, o bueno, sí, pero bueno, de nuevo otra vez perdí el punto. ¿Qué iba a decir con ello? Bueno, estaba diciendo que era más un tema cultural. ¿Por qué? Yo creo que esta historia se la conté a Germán, no recuerdo. Y además, no sé si Germán la recuerde, si se la conté. Pero además, para que la sepa la gente, yo estuve viviendo por un tiempo en Argentina. Y en Argentina, pues es común que todos los hombres se besen la mejilla con todos los otros hombres. Pero es mucho, o sea, como que muchas personas saben esto, pero viviendo allí uno se da cuenta que es todo, o sea, casi un desconocido. Un desconocido cuando le dice mucho gusto, le presento a un hijo razonable y viene y me da un beso en la mejilla. Y para mí, que soy colombiano y nací en esta cultura, pues es muy extraño, es muy raro, es muy incómodo, o sea, de todo, es incómodo, es raro, es extraño, es complicado acostumbrarse a eso porque lo que le comentaba a Germán, pues dos experiencias que viví es que yo estoy trabajando en mi oficina, estoy y mi jefe llega pues con una barba gigante y mi jefe me da un beso en la mejilla para saludarme. Entonces, hola, ¿cómo estás? Mua, y me da el beso en la mejilla y yo, hola, buenos días, Oli. Pero entonces es muy raro porque pues sí que le estén poniendo la barba en la cara todos los días. Mi jefe es bien, es Porque muy estaba extraño. pensando que los italianos, creo que inclusive cuando ya se tienen mucha confianza entre hombres, o sea, mucho cariño, Se ya tocan las sean pelotas, un beso así, pero pico nomás, entre hombres, así que en como la boca. para expresar mucho afecto.
Entonces, de pronto, esta costumbre italiana se ha filtrado y los argentinos la expresan, digamos, con el beso en la mejilla. ¿Pero que en la Entonces, boca? puede ser. Sí, cuando hay mucho, digamos, cuando usted quiere expresarle como mucho afecto entre el hombre, le da un pico, como tal un pico así nomás. Ah, pues Desde nunca la lo boca, vi. así. Yo estuve en Italia, pues estuve visitando, nunca había nadie besándose la boca. Pues es que generalmente no es así entre así desconocidos, sino ya cuando usted le tiene mucho, como, no sé, si entre padre e hijo, no sé, como algo muy especial, como algo así. Ok, ok, pero bueno, el caso es que sí, para mí fue tremendamente incómodo la Exactamente. otra historia, no sé si comentarla acá rápidamente en el podcast, pero bueno, el caso era que estaba con una amiga, o sea, una amiga estaba cumpliendo años, fuimos a la casa de ella, estábamos, pues yo llegué casi de primeras, de segundas, y estábamos allí pues bebiendo, tomando, comenzaba a llegar la gente, y de repente llegó un güey, así como que abrió la puerta alto, y es esta persona, hay gente que a uno le cae mal de entradas, hay gente que, no sé, usted la ve y le cae mal. Y este sujeto fue estos que como que me caen mal porque como que miraba mal a la gente y como que era despectivo y como que uno decía buenas y el otro como que le valía verga, entonces no sé, es como que algo me caía un poco mal de él. Entonces como que entró así con una actitud como de aquí yo soy el malo, pues. Y estábamos así todos reunidos cuando menos se me queda mirando y como que se me acerca y me hace así, yo sé qué le pasa y me da el beso, me da un beso. Y yo, güey, ¿a usted qué le pasa? O sea, se ve todo malo, era para besarme, ¿o qué? Pero claro, es como unir estas, cuando usted no es de la región y cuando es extraño para usted, es como unir estas dos de que me cae mal y se me acerca y me da un beso, porque para Argentina es absolutamente normal, es súper común, es típico, pero el güey se me acerca y me da un beso y yo quedé como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vida? Es muy raro, pero bueno, me dio el beso y como que reacciono rápido, estoy en Argentina, es cultural, es normal, pero sí que me costó demasiado acostumbrarme a esta, pues va a ganar redundancia, esta costumbre. Hasta, bueno, esta... Sí, pero entonces estaba diciendo eso desde el inicio, que es un tema cultural, ¿no? Porque entonces es curioso que desde allí, pues por lo menos esa parte no está relacionada a la homosexualidad. Es curioso. Pero no sé si al decir Oli en Argentina, quizás sí. Entonces, vuelve a ser la misma palabra, es una palabra significante donde un beso no significa homosexualidad y una palabra así. Es una palabra tan simple como Oli se podría identificar como homosexual, y es lo que digo, o sea, una palabra, o sea, es que solo le cambia una vocal, es que no es hacer nada diferente, es como había un artículo, creo que lo vi en inglés, decía como de palabras que es imposible decirlas, espera, ¿cómo era? Palabras que era imposible que sonaran mal así estuviera enojado, o sea, siempre van a sonar bonitas o tiernas. Pero en inglés no me acuerdo de la lista de palabras, pero en inglés me acuerdo que una era bubble. Entonces era como muy chistoso que usted por más furioso que estuviera no podía decir bubble de una forma agresiva. Entonces me parece que en español oli es una de esas palabras. Yo creo que no hay forma de decir oli de manera agresiva o brusca. Yo no puedo decir oli. Así estoy bravo, ¿qué le pasa? Oli. Va a sonar, no, va a sonar una palabra que no, es una palabra que no se puede usar enojado, no expresa rabia de ninguna manera. Si así tenga rabia, sienta rabia o exprese rabia, no puedo decir Oli con rabia. Es rara la palabra. Sí, Curiosa. Me, 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 creo me- que tiene de pronto por lo que cuando hablamos de cosas dulces, de frases dulces, puede ser que tenga la connotación de cierta forma de vocalización que de alguna forma suena tierno, ¿no? No sé si tiene que ver con que son vocales o algo así, pero es y muy raro que de porque, alguna forma claro, asociamos con ternuras, ¿no? podría ser que termine con I y comience con O. Pero, por ejemplo, o sea, se me acaba de ocurrir hoy. Hoy sí lo puedo decir bravo, ¿no? O Ujú. sea, un jefe dice, ¿usted por qué no llegó hoy? Puede decir bravo. Pero no puedo decir, ¿por qué me dice Oli? Suena raro, suena raro. Porque si fuera por la O y la I, uno diría, ok, hay una lista de palabras que se pudiera sacar con esas características o propiedades que fueran así, o no será por la L, pero no sé, es extraño que... Esa palabra es extraña, jamás lo había pensado, hasta que me dio por saludarlo hoy antes del podcast de esa manera. Con el Oli, sí. Oli. Pero bueno, es que iba a decir otra cosa asociada a eso.
Bueno, estaba diciendo algo del tema cultural, que por ejemplo se vive en Argentina, pero no se vive en el resto de Latinoamérica. Y de hecho me atrevo a decir que, por ejemplo, en pueblos o en regiones de ciertas partes de Latinoamérica, no voy a decir Colombia, pero seguro, incluso es más fuerte esto, ¿no? Más que todos quizás donde hayan campesinos, son pueblos pequeños, que quizás, claro, entre más lejos y entre casi más brusco sea la interacción hombre-hombre, pues es más heterosexual hombre. Exacto, sí. Pero es curioso que entre hombres se tenga que expresar de forma agresiva y no de forma cariñosa. Sí, usted estaba diciendo antes del podcast eso, que también se asociaba al cariño, ¿no? Es muy raro que yo no le pueda decir a otro hombre, lo quiero, Germán, lo quiero, porque entonces suena raro, no sé. O el solo hecho de decir no sé, cosas como, ese pantalón se le ve bien, o... No, de pronto eso sí, pero quizás cosas un poco más de ese estilo, No, y ¿no? lo que le decía, digamos que el abrazo, la forma en que se abrazan tiene que haber una cierta distancia, o sea que usted usa el brazo, o sea O no, que o el se abracen, golpe, pero no. o el O el golpe, ¿no? golpe, Que pegarle el que golpe. sea, exacto. Claro, No puede ser muy en la suave, mujer es como que exactamente. la abraza así, voy a abrazar este es el sujeto de experimentación. Entonces a la mujer la abrazo así, pero al hombre le hago así. Exacto, con una cierta lejanía, Sí. porque lo que le digo, No, sí, ni sí siquiera puede lejanía, expresar, puede ser cercanía, pero como que tiene que haber como un golpe ahí, tiene que haber como... tiene que haber algo exacto, agresivo, exacto, sí, exacto. La cuestión es la agresividad, estar Para los que están implícita. en el podcast y no están viendo, estoy abrazando una botella. Pero bueno, ahora sí, sí, creo que ahí se cierra ese tema. Es como que decir algo relacionado a la cultura. Pero bueno, podemos cerrar el tema ahí. Eh, Como es tradición, hoy rompimos la tradición. Hoy rompimos la tradición y hoy no empezamos hablando de algo del proyecto, pero vamos a hablarlo ahora. Bueno, primero que todo, acabo de grabar el capítulo 3 de esta hermosa serie llamada La física de nuestro universo. El que no la ha visto puede ir a YouTube y verla. Obviamente no está en podcast porque tiene mucho elemento visual y utilizo muchas cosas para poder explicar, por ejemplo, en el capítulo 2, tuve que utilizar imágenes para tratar de definir los poliedros a los que se refería Platón, de los cuales después se basó Copérnico, lo que fue. Y bueno, una serie, un montón de cosas donde hablo también, donde muestro pues también movimientos de cometas, de planetas, etcétera. Obviamente eso no se puede poner en podcast porque pues quedaría como aburrido, pues obviamente esta conversación sí. Entonces, bueno, para comentar eso, dos, acá tengo una imagen, la cual podemos hablar, y dice, la eutanasia no te obliga a morir. El aborto no te obliga a abortar. El divorcio no te obliga a divorciarte. El matrimonio igualitario no te obliga a casarte con una persona homosexual. Los derechos no te obligan a nada. Las derechas sí. Las derechas. ¿Qué tal? Las derechas. Supongo que se Tiene como refieren un al juego. el feminismo, ¿no? Es como eso, ¿no? Creo que si entiendo bien el contexto es eso, ¿no? Lo entendió mal. O sea, que el tema de las derechas Sí, porque dice derechas, las derechas. es más bien un mensaje político. Las derechas se refiere a la derecha y a la izquierda a nivel político. Es decir, como que Mm, todo lo que leí anteriormente, normalmente se le asocia a la izquierda, porque aquí tampoco, de esto hablamos creo que en los primeros capítulos, dos o tres. No se trata de blanco y negro, izquierda, derecha, este sí, este no, sino que, a ver, normalmente se le adjudican ese tipo de derechos a la izquierda, normalmente, ahora no digo que sea una constante, entonces, claro, él dice los derechos no te obligan a nada, las derechas sí. No, yo sé que está ah, ya, listo, por ya lo que entendí. hemos hablado en varios capítulos de... Sí. De hecho, en el Es que capítulo como 3 derechos, derechas, entonces sí hice la asociación por ese lado. sí, Sí, no, es una, entiendo. acuérdese que en Gente Inteligente hacemos publicaciones en temas políticos, sociales, sociopolíticos, geopolíticos, etcétera. Entonces, este pues es un meme que publiqué no sé si llamarlo meme, podemos decir meme, es un texto más bien un texto meme, por así decirlo, que publiqué así. De hecho, creo que, sí, ha tenido buena acogida, 188 reacciones y le ha llegado a 8.000 personas. Ok, quería traerlo aquí a colación primero, pues bueno, ya explicamos por lo que no había entendido esa parte de las derechas e izquierdas, que primero pues es una asociación Ujú. que no realmente tiene que ser así. Eso también quiero aclarar, las cosas que yo publique no es porque son literalmente palabra a palabra así, sino generalmente es para que se genere una reflexión. Generalmente ¿es una redundancia? No, creo que lo dije bien. Para que genere una reflexión en la gente, precisamente como es. Alguien puede decir, no, esto no es de izquierdas y está muy bien. Pero lo que se
lo que quiero, lo que pretendo que se lleve la gente de reflexión es la primera parte del texto, ¿no? Si la recuerdas, si quieres, se la leo otra vez. Más o menos, sí. Si quiere volverlo a leer, mejor. La eutanasia no te obliga a morir, el aborto no te obliga a abortar, el divorcio no te obliga a divorciarte, el matrimonio igualitario no te obliga a casarte con una persona homosexual. Los derechos no te obligan a nada, las derechas sí. Esto es lo Listo, que, listo. no sé si de pronto entiende el otro contexto que hay es, por ejemplo, en el tema de la eutanasia o en el tema del aborto, o en el tema del matrimonio igualitario, es que prácticamente en todos, y con igualitario me refiero a precisamente el casamiento entre personas del mismo sexo, hay un montón de gente protestando, molestando, precisamente para que estos tipos de derechos no se implanten, no sean precisamente acá, como dice acá, para que no sea un derecho. Y hacen protestas y pelean con la otra gente, impiden que eso se logre. Y la frase me parece contundente en el hecho de que si, por ejemplo, la eutanasia se convierte en un derecho en una sociedad, en un país, perdón, en un país, esto no significa que todos tengan que morirse, o sea, que la persona que no quiera tener eutanasia no lo haga, pero que las personas que están sufriendo y que están graves, pues que tengan su derecho a elegir de hacerlo o no hacerlo. Tampoco significa que todos los que estén con cierta X enfermedad, todos los que tengan cáncer se van a morir, entonces matemos a todos, eso no significa matar, o sea, y por ejemplo con todo, con el matrimonio igualitario, entonces mucho, sobre todo religiosos y sobre todo la Iglesia Católica, las diferentes iglesias, perdón, los religiosos, los creyentes en Dios, son muchos creyentes de Dios, muchos acá como dicen, bueno, parte de derechistas, gente que está como tratando de evitar que eso se implante, que esos derechos se implanten. Entonces es como, no podemos permitir que dos hombres se casen, no se pueden casar, es lo más asqueroso, va en contra de Dios. Pero, güey, déjelos decidir, o sea, son dos personas que se van a casar, no le están haciendo daño a nadie, no le están haciendo daño a la sociedad, ni a usted, ni directa ni indirectamente, ni al gobierno, ni a nadie, o sea, ni a los animales, ni a la naturaleza, o sea, no hay un daño posible de ninguna forma. Es dos personas que se aman, de hecho es algo bonito, se aman, o sea, hay amor, hay un sentimiento fuerte entre ellos y quieren legalizar esa unión. ¿Para qué pelear contra ellos? Déjelos casarse. Eso no significa que todos los hombres se tengan que casar. Si usted, señor religioso que está escuchando esto, o creyente, o señor derechista, si usted no se quiere casar con un hombre, no se case. Si usted dice que usted es el más macho del mundo porque tiene 50 mujeres, está bien, o sea, no tiene que casarse, no lo van a obligar a hacer nada, o sea, pero permita que otras personas tengan derechos, porque quitarles el derecho a tantas personas, a todos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Y también que quizás con esto la mayoría de personas que estén escuchando esto, espero y aspiro que estén de acuerdo, pero quizás acá con lo que más genera debate incluso entre personas que podrían estar de acuerdo con todo esto, es con el tema del aborto. Sí, claro. Hay gente que está de acuerdo con la eutanasia y dice sí, matrimonio igualitario, sí. ¿Cuál fue la otra que dije? Bueno, ese es divorcio, pero bueno, pues divorcio creo que ya creo que no hay nadie en contra Digamos del que divorcio. la diferencia entre todos estos es que en el aborto sí hay afectación, se priva un cierto derecho como tal, digamos, en nosotros, digamos, no hay una afección de un tercero realmente, ¿no? Como tal, una afección directa. En el ¿A, aborto sí, a ¿no? qué se refiere? Porque si hay afección, en la eutanasia hay afección, claro. Pues me refiero a que de alguna forma Sea específico, no se le están quitando un poco los derechos a otro, sea al dar, específico. digamos, en el aborto, el punto crucial ahí es que es considerar al feto como un ser humano, no. Ese es el gran dilema que está ahí implícito, ¿no? Que es lo que se intenta resolver ahí. Ah, ok. Digamos que para que el Pero, derecho exista, tiene que violarse un cierto derecho como tal, que sería el de famoso derecho a la vida, que siempre se está, que digamos, es el talón de Aquiles de este problema del aborto, ok, pues porque yo, implicaría el problema de lo que digo de cuando el feto se considera un ser vivo o no, y cuando los derechos de la otra persona, de la mujer, se violentan al obligarla a continuar y cuando se violenta cuando el feto sí, se extermina en cierta manera, se mata, ¿no? mujer Digamos, o ese hombre, es, digamos, el punto. mujer o hombre, ¿Cómo así? ¿Qué? que tengan un hijo. No lo entiendo.
Es No, que se y dijo una genera mujer, bastantes se problemas, dijo ¿no? una O sea, mujer que tenga un hijo, pero es mujer o hombre. Es que recuerda que esto lo hablamos en el capítulo como que sí, 6. gestar lo que lo está gestando, sí. Sí, Una mujer que gesta un hijo. la persona que lo esté gestando, sí, o sea, como que eso lo hablamos como en el capítulo 6. Ok, pues, ¿cierra su idea? Ah, no, continúe si quiere ahorita la cierro. Sí. No, es que le quiero decir algo de la idea, pero si quiere ciérrala pues para contraargumentarle. No, y entonces el problema es exactamente ese, ¿no? Que para, digamos, en cierta manera, respetar el derecho a la vida, se tiene que violentarle, se le quita la libertad completamente a la mujer. Se vuelve, la mujer pierde completamente el control sobre su cuerpo. O el Entonces ya hombre. se está también. Pues no creo porque hasta el momento el hombre no puede gestar y no parece Por, ser una posibilidad. por eso le recuerdo que eso lo hablamos en el capítulo como 6 del podcast. Hay hombres embarazados y el primer caso fue ya Ah, lleva ya muchos años. entiendo, sí. Ya lleva como el 2010, Hablando de género, 2008. no de cuestión biológica, sí. Claro, hombre, pues un hombre. Su género es hombre. Usted dijo una mujer. ¿Qué es el género? Y yo dije un O bueno, hombre. entonces Estamos tocaría a ser muy específico. Acá sería un macho y una hembra, así como para hablar de macho términos y más una biológicos, hembra. para no Ah, meter la cuestión de género ahí, ¿no? ok. Uy, qué buena. O sea, si yo digo macho, necesariamente me estoy refiriendo al sexo. Pensaría, sí, pensaría que sería una forma como digamos, de hablar como de términos completamente biológicos, como tal, Pero seguro, o no sea, género. no, creo que no, los biólogos nunca dicen macho y hembra en ningún animal. Creo que Eh, sí, generalmente yo siempre he escuchado cuando ellos se expresan, hablan de machos y hembras. No he escuchado que tengan una connotación específica para hablar entre, o sea, me diferenciar parece los que sexos. macho y hembra es una connotación más vulgar, más que biológica. O sea, biológica se hablaría de términos cromosómicos, ¿no? De qué cantidad de cromosomas de carga genética tenga. O por lo menos en el video que llamado La homosexualidad es de la ciencia en el canal, para que la gente lo quiera ir a ver, se habla desde esa perspectiva para identificar a lo que nosotros llamamos vulgar. Me parece que es una palabra vulgar, vulgar en el contexto científico, no vulgar en el diccionario, porque no creo que sea una vulgaridad en el diccionario, Exacto, sí. pero sí una vulgaridad en términos biológicos. Creo que los biólogos no se están refiriendo a macho y hembra, creo. No quiero asegurar, no quiero estar porque no estoy tan seguro. Sería interesante ver exactamente si ellos tienen un término específico, ¿no? Si Para tienen, diferenciarlos. claro, es que si estamos a lo que le digo, a ver, si estamos hablando a nivel de cromosomas, ya estaríamos hablando, o genético, ya, o para hablar ya genética y molecularmente de ciertos individuos. Eh, pero no sé si el macho, y qué tal si lo buscamos directamente. Voy a buscarlo lo que dice el diccionario como macho, para ver si él mismo hace una diferencia del género, quizás, y salimos de duda, pero bueno, vamos a ver. Dice primera, animal del sexo masculino. O sea que de ahí ya podríamos decir que sí hay una relación directa Exacto, y con el habla sexo animal, para no, pero está el buena, sexo, sí. Germán, Oli. Eso es nueva frase, nueva serie. Podcast Oli. Ah, este va a ser el podcast Oli. Ah, voy a Oli, ponerle nombre al podcast por capítulos. Este es el podcast Oli. Oli. Ya no es podcast pececillo. En las plantas con individuos masculinos y femeninos, el que produce su polen para fecundar a otra planta de su especie. Empieza con alguna parte, bueno, pero aquí ya vamos a otras. Hombre en que supuestamente se hacen patentes las características consideradas propias de su sexo, especialmente la fuerza y la valentía. Ay, pero esa se contradice con la primera. Hombre en que supuestamente hacen aparentes las características consideradas. Ah, pero acá hay un ejemplo. Por ejemplo, se cree muy macho. Es el otro término cuando se utiliza el macho, sí. Pero me parece la primera como La muy primera. concreta, Voy a buscar hembra. porque es animal y somos animales de Sí, género masculino, de entonces es acuerdo. Hembra, animal del sexo femenino. femenino. Exacto. Me gustó. Maravillosa jugada, Entonces Germán. ahí con esta La acepto, connotación de la macho y acepto. hembra, Sí, sí, la no acepto. genera ambivalencia y no metemos la cuestión de género, porque ahí sí, Perfecto. cuando hablo de hombre y mujer, sí tendría un problema de género, Muy ahí bien sí hecho. no cuadraría. Excelente. Maravillosa jugada, Germán. Maravillosa jugada. Ahora, ok, bueno, ya cerró la idea para contraargumentar lo que es que estoy que lo contraargumento. Bueno, ya para aclarar entonces, Sí, sí, sí. para la idea concreta, entonces te estaba diciendo que
el respetarle el derecho a la vida, en este caso sería al niño, a la cría, bueno, se requeriría Para ser violar esos biológicos, derechos, ahora vamos a decir cría. exacto, para que no sea hijo, Para no decir sino niño, ni niña, cría, ni niño, niño, ni niña, ni niñe, no, sino cría, macho cría, y hembra, y y aquí el que nos hembra, diga algo tenemos el respaldo del diccionario y de la biología. y no hay ambivalencia, no hay O nada sea, ambiguo cuando aquí se... ya no, que es que me ofende que niño, no, no, aquí no de biología. Ya, si me ofende, ya estamos hablando de biología. Entonces los derechos de la hembra se estarían violando, no tendría control sobre su cuerpo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión ahí. Porque, digamos, decir como en otros países donde el aborto no es permitido bajo ningún criterio, pues está violentando completamente el control de la mujer sobre su cuerpo y su libertad, se la está coartando completamente. Entonces, ese es el gran dilema que está implícito ahí en el problema del aborto. Ya, ya. Listo, ya. Ah, póngale cuidado, ahora sí, escúcheme, cabrón. No, o sea, bueno, dos cosas. Número uno, usted primero se refirió a no, usted dijo no se ha considerado si el embrión es una vida, y después dijo no se ha considerado si el embrión es un humano. O sea, que tiene, o sea, hizo una contradicción en dos partes, no sé si se dio cuenta o no, pero la respuesta ¿cuál es? No es considerado un humano y no es considerado, bueno, y la consideración de vida sí puede ser Sí, ambivalente, puede ser exacto, la vida ambigua sí. en términos biológicos, pero definitivamente no es un humano. Si estamos No es hablando a un- nivel de vida, podemos considerar, es que muchas cosas consideran vida, es Claro, decir, pero humano en el términos legales, sí, humano en términos legales. ni biológicos. No es un Ni humano. biológicos, Sí, o sea, no sé, ahí hay no que estoy partir, seguro. o Ahí sea, sí no por estoy tan eso seguro en hay términos una biológicos. rama de la biología muy importante que se llama embriología, que es lo que muchísima gente que de hecho todos creen que un par de células ya es un humano. O sea, eso es un humano, entonces es un humano. Y en embriología eso tiene una definición por características y por partes que pues, se llama embriología precisamente por eso, porque a medida que va evolucionando el embrión, no la redundancia, va cambiando de nombre hasta que en algún punto del desarrollo completo ya se puede caracterizar como una cría propiamente dicha. Esto pasa en todos los animales. Eso no es que para los humanos sí, y dos células de perro es un perro, no, dos células de perro no es un perro, es un embrión, o sea, es un embrión, o sea, es el nombre que recibe ese conjunto de células. Si es vida, desde el punto de vista biológico, o sea, lo que es la pura biología, sí es vida, pero es vida exactamente igual de vida que es un zancudo, o que en otros países lo llaman un mosquito, en otra región lo llaman un mosquito, Ujú, sí. o una mosca, o una lombriz, o un gusano, los cuales todo el mundo está matando a toda hora, es decir, sin culpa la gente está caminando, ha matado cucarachas y todo es considerado vida. Si fuéramos a considerar de vida, sí es consideración de vida. Si es consideración de humano, no es de humano. Y estoy hablando desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva de la ciencia. No Ya es lo de un humano. entiendo. Ajá. Pero Entonces, para aclarar eso, entonces habría que decir, el embrión cuando se está formando, como todavía las células no se han diferenciado completamente, todavía no tiene las características que ya lo convierten en especie como un ser humano, ¿no? Como un sí, humano. claro, o sea, Entonces, digamos que ahorita no recuerdo muy bien, pero sé que hay una de las fases que se llama mórula, hay otra que es el embrión, hay otra más ujú. avanzada y hay una gráfica muy bonita y yo la he publicado en Gente Inteligente Science. Pero claro, buscarlo en la página ahorita es complicado, pero vamos a poner fases del embrión, porque hay una imagen que lo explica muy rápido. Obviamente, embriología es una rama completa de la biología, no crean que es que con esta búsqueda ya es mi solución a todo, es algo completo. Ah, mire, sí, sí lo encontré, mire. Mentiras, no lo encontré, era otra cosa. Pero por aquí, por este lado, sí está. Claro, pero lo encontré en inglés. Dice como First Period, Cell Stage 1, Cell Stage 2, pero lo encontré en inglés. Es que, bueno, lo malo del podcast es que nos toca hacer búsquedas muy rápidas y a veces no da el tiempo suficiente para buscarlo. Oiga, eso es lo que yo quería una vez hablar de la diferencia entre el podcast y los videos. Y es que cuando hago los videos tengo el tiempo para cerciorarme, para sacar fuentes, para hacer la investigación y dar mira, acá está. No, pues acá lo saca. Es que lo saca por fases, pero no están los nombres, porque dice, bueno, óvulo fecundado, etapa 2, etapa 4, etapa 8, etapa 36, blastocito, feto. O sea, como que ya aquí se llama feto, feto de 10 semanas, feto de 36, feto de 20.
pero La no tengo pregunta los ahí en todo nombres. esto es, ¿en qué momento ya lo consideran ser humano? ¿Cuando es un feto Pero es que usted no me deja o en terminar. cierta etapa del feto como tal? Le voy a dar todas esas respuestas y más que usted también estaba nombrando, pero, wait, déjeme explicar. Listo, complica, redondea su idea, sí. Es que usted quiere apoderarse del podcast, debe ser Germán Podcast. No, mentira, no, se sabe que es un chiste. Eh, para que ahorita se pone a llorar ahí, entonces no. Eh, ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ya sé que va a decir algo. ¿Qué va a decir? No, nada. Ok, ok, entonces iba en la parte, ok, me encantaría mostrar esa imagen, quizás lo dejemos para el próximo capítulo, como esta pequeña investigación sobre cómo se llama. Mira, acá encontré otra vez lo del blastocito, quizás lo del blastocito tiene algo que ver con ello. Ah, mira, acá están etapas del embrión. Bueno, en fin, vamos a traer un día de estos a otro biólogo y de hecho vamos a hacer esta consulta con él. Pero bueno, bueno, primero Sería que todo, interesante para lo que le dije de que aclarar cuándo se considera un ser humano, cuándo es feto, en qué época, pero en es qué que momento. no me deja responder, ya voy a responderle a eso, güey. Listo, habla. Ok, voy a retomar desde antes, pero más rápido porque es que lo he dicho he intentado decir como 5 veces. Es decir, está todo este desarrollo embrionario en el cual no es considerado un humano como un humano, una persona como una persona, que están en todas estas fases. Normalmente, ahora sí voy a la respuesta a la pregunta que he hecho como 2 veces, es ¿cuándo considerarlo humano? Normalmente, ahorita no tengo la respuesta exacta, pero estoy seguro que es más o menos en las primeras 10 semanas. Si no mal me falla la memoria, si no, no me crean, pero investiguen lo que está muy cerca de las 10 semanas. Pueden ser 8, pueden ser 12, pero aproximadamente que son más o menos 3 meses. ¿Por qué se puede considerar que ya es una persona, un humano? Sobre todo y principalmente por el desarrollo del sistema nervioso. O sea, es un desarrollo del sistema nervioso bastante completo, desde el cual ya se puede decir que ya el animal ya puede sentir dolor, ya puede tener ciertas sensaciones, ya puede responder a ciertas sensaciones del entorno. De ahí para allá ya se puede abrir este debate, ok, acá sí hay una persona y ya podría haber muerte en una persona, ya como que ya entraría otro cuento, porque acá lo que estamos hablando de aborto siempre es en las primeras fases, es decir, primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, y lo que les digo, hasta más o menos la 10ª, 12, octava, más o menos, ahí los que quieren hagan averiguación, desde ahí para allá es que ya se pueden decir. Por eso, el aborto cuando es legal en muchos países del mundo, creo que en la mayoría de países del mundo, y no sé si es la mayoría, bueno, en muchos países del mundo, es precisamente antes de esas 10 semanas, de esas 12 semanas, es decir, X número que es el que tengo que cerciorarme, pero por eso en los países que es legal es antes de esa semana. Ahora, ok, voy a seguir rebatiendo pues las partes que usted decía. El segundo punto es, por ejemplo, usted me dice cuando ya implica no recuerdo exactamente cómo se dijo, cuando ya implica como el derecho a una tercera persona, o sea, el derecho a la vida, eso fue lo que usted dijo, cuando Al ya derecho a la implica vida, sí. el derecho a la vida. La respuesta a eso es la siguiente. Eh, Hay como 3 ejemplos que puedo responder cuál es el tema con el derecho a la vida. El número uno es, por ejemplo, la eutanasia, que yo acabo de decir, hay mucha gente que sí está de acuerdo con la eutanasia, creo que la mayoría, a no ser que ya sean muy religiosos, muy creyentes, etcétera, o muy conservadores, o como decía aquí, muy de derecha, bueno, un grupo de gente que no está de acuerdo con la eutanasia, o sea, si estamos hablando en términos técnicos, la eutanasia también está atentando con el derecho a la vida. No porque el derecho implica que la persona se le prohíba, no que la persona tome la decisión de, o sea, si eso fuese así, el suicidio sería ilegal como tal. Y la gente que lo intenta tendría que ser encarcelada. No, eso no es así. No, pero es que Porque no está violento, porque, el exacto, suicidio se puede tomar como una eutanasia, solo que no médica y no técnica con ese exacto, nombre, pero el exacto, suicidio es una pero sí. eutanasia. Por eso, y por eso le digo que, y si el suicidio no es ilegal, pues porque la eutanasia lo sería. ¿Por qué? Es Pues el mismo porque la principio. eutanasia tiene que ser desde el nivel médico, tiene que ser desde la perspectiva médica y con consenso médico. Por eso es la diferencia, porque el suicidio Pues la puede ser. diferencia es que usted requiere una tercera persona para que lo practique porque usted no puede hacerlo. Esa es la diferencia. Pero wait, déjeme acabar los argumentos y o sea, guárdese ese contraargumento y me lo contraargumento. Entonces, bueno, por ahora voy a decir que entonces la eutanasia estaría siendo un atentado a la vida. Los países que tienen la condena de
pena de muerte, estarán haciendo un atentado a la vida, por ejemplo, Estados Unidos, China y muchos otros países. Sí, Por ejemplo, ese es mi segundo ejemplo, ¿no? Los países que tienen pena de muerte, la eutanasia. Y mi tercer ejemplo es en estas situaciones en las que muchos países sí validan el aborto, incluido Colombia, y mucha gente sí está de acuerdo con esas, que son tres básicas, si tiene formación, si fue por una violación. Entonces es muy curioso que la gente a veces apela al derecho a la vida para las personas que quieren o que deciden abortar, pero no tienen en cuenta el derecho a la vida cuando es por violación. Cuando es por violación, estoy de acuerdo que haya aborto. Pero si la persona quiere, no estoy de acuerdo. Es decir, como si una vida valiera más si no fuera producto de una violación y si valiera menos porque está producto, si fuera no, me confundí, como si valiera más la vida si no fuera producto de violación a que si fue producto de una violación. Y no tiene sentido, es decir, gente que quiera estar en contra del aborto, que algunos sí lo hacen, por lo menos son consistentes en estar en desacuerdo con todo, o los que están de acuerdo, sí es muy curioso, porque si es violación sí están de acuerdo, pero no están de acuerdo si la persona quiere. Y eso es una ridiculez si van a tomarlo desde el punto de vista del derecho a la vida. No tiene sentido. sí, sí, eso Y, es correcto. y la última, espere, ¿cuál es la última? No, creo que no tengo más. Tenía una más, pero ya me acordaré. Ahora sí prosiga con las bobadas que va a decir. No, mentira, mentira. No pasa. No, mentiras, ¿qué es lo que va a decir? Germán sabe que esto es en camaradería para la gente que nos escucha, no crea que es que. Usted me la monta demasiado, sí. Usted me matonea muy feo. Pero bueno, es que ya puede llorar por las nuevas masculinidades. No, pues lo que iba a decir era que, bueno, digamos, el primero es que la cuestión como tal ahí es que lo que estaba tratando de diferenciar es que en el caso de, si digamos usted le plantea el feto como un ser humano como tal, el planteamiento de cuándo lo considera un ser humano es el gran criterio ahí, ¿no? Pero ya se lo Porque, dije desde la perspectiva sí, biológica. porque, claro, porque el punto ahí es que donde está la discusión ahí muchas veces es que muchos no lo consideran desde antes y otros hasta posterior a eso, Claro, pero como esa tal. consideración no Entonces, es biológica, es como los que creen que Superman existe. Entonces, yo digo que Superman existe, pero pues biológicamente no existe. no, porque digamos lo que usted me dice de, no, como, como ya el feto ya tiene un sistema nervioso más desarrollado y siente dolor como tal, pues ya lo considero un ser humano como tal. Pero no No. estoy seguro si, Es una de las razones. No quiero que se entienda como que es la única razón o es por la razón certera, única de que se considera humano, sino es una de las razones de que en ese tiempo ya un humano se considera humano. Pero lo que le digo, la legislación de los países que ya la tienen, pues ya tienen una, digamos, un una base criterio exacto de, científica y sí, de médica cuándo. de determinar personas y las razones. Yo ahorita es una de las razones, no estoy diciendo que tampoco esté equivocada. Sí es verdad, pero es una de las razones. No es que sea la única razón. Sería interesante ver exactamente esas razones, ¿no? Para que quede claro por qué digamos, por qué se determina que es un ser humano desde ese momento. Pero bueno, pues, Tengo pensado un video, Germán. Claro que lo tengo pensado hace mucho tiempo y como ahorita estoy ocupado con... tocaría ahí sería interesante, aunque tocaría casi con un biólogo o alguien que conozca muy bien estas cuestiones legales de por qué No, se determina. voy a entrar con artículos científicos, como siempre lo hago, o sea, con la investigación científica. Obviamente, si hay un biólogo está bien, pero yo siempre lo hago desde la base de investigación científica, artículos en inglés, en revistas reconocidas, en los temas, en lo que se basaron los argumentos legales de esos países. Ojo, no estoy diciendo que me baso en leyes, porque yo siempre digo que una cosa es la ley y otra cosa es la ciencia, y la ley puede decir X Exactamente. cosa, la ciencia normalmente solo dice una. Pero así como dice el video de la homosexualidad es de la ciencia, es decir, es como que hay muchas razones científicas y Ese como estoy haciendo planteamiento, la física de nuestro universo, ¿no? Es como que, es como el bueno, que no es planteamiento que tanto usted me ciencia. está diciendo de que existe la pena de muerte en algunos países. Ok, prosiga, sí, perdón. Exactamente, legalmente es correcto y en otros no lo es. Y Sí, vemos el mismo, y ahí sí no hay una cuestión. Como tal, se está cometiendo finalmente un asesinato. Lo único que uno es permitido, el otro no. Pero de acuerdo. finalmente si usted lo ve, prácticamente es lo mismo, es un asesinato, sino que en unos legalmente es permitido, en otros no. De acuerdo. Sí que nuestra legislación está así, ¿no? Si lo recuerdan que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte, es como el primero y por eso está establecido así, por eso, digamos,
para aplicar pena de muerte en ciertas condenas, como creo que lo querían era con violaciones menores y eso, tendría que modificarse directamente la Constitución. De Por acuerdo. eso no es tan fácil la aprobación, porque es uno de sus principios fundamentales, por lo tanto tendría que directamente modificarse la Constitución. Pero es que es Lo uno de los principios fundamentales en la humanidad, porque hay algo que se llaman los derechos humanos y son los derechos se me fue la palabra, que deben estar asociados al hecho de ser humano y por lo cual todas las personas del mundo tienen, es que estoy hablando como redundantemente, tienen derecho a esos derechos o tienen la posibilidad de, o cómo decirlo, tienen estos derechos simplemente. Y esto es internacional y eso es mundial. Y pues normalmente las constituciones pues también se basan en como en las macro derechos universales, porque en realidad son mundiales. Exacto. Pero está muy raro ahí porque no sé cómo Estados Unidos hará para ese tema, o China, ¿no? Porque sí, Estados Unidos y China están violando los derechos humanos. Y está muy curioso porque Estados Unidos sí se quiere meter a otros países porque están violando los derechos humanos. Güey, ustedes están violando los derechos humanos matando gente. Es que es lo que estamos diciendo, es un asesinato. Que sí, que es un matón y es un violador y es un asesino y sí, es una desgracia en la sociedad, pero es un asesinato. O sea, es asesinato. ¿Estamos de acuerdo en que lo maten o no? Allá cada uno aquí de los que está escuchando dirá sí o no, pero es un asesinato. O sea, de allá para arriba ya no cambia que eso es un Y asesinato. inclusive si lo vemos en Estados Unidos, no todos los estados lo tienen. Hay estados donde no es permitido la pena de muerte, por ejemplo, por Ah, eso creo digo que que eso es sí. muy No estoy relativo. tan seguro, pero sí, creo que sí. Sí, hay estados donde no lo permiten Ok. o donde casi no lo aplican, digamos que son muy renuentes a aplicar ese tipo de penas, pero pues Me acordé del tercer o cuarto argumento que tenía contra el aborto, pero quiero que cierre su idea porque ahora sentí al revés, sentí ahora que yo acaparé el podcast y no lo dejé hablar. no, pero O ya lo preferiría dijo. que diga la tercera y continúe la Ah, misma. listo, le voy a No, decir la tercera o la cuarta, no me acuerdo cuál es tercera. tercera, sí. Y es en el ámbito legal, y este es uno de los puntos más fuertes. Cuando se considera una persona que está viva o que está muerta, esa me parece súper interesante y precisamente tiene que ver con el sistema nervioso. Una persona que está en coma, donde absolutamente todos sus órganos están funcionando, sistema digestivo, sistema óseo, sistema muscular, articulaciones, movimiento respiratorio, celular, circular, corazón, hígado, todos sus órganos están funcionando bien, es declarada muerta cuando varias funciones de su cerebro están apagadas y no van a volver en sí nunca. Es imposible que vuelva a estas partes funcionales del cerebro a volver. Esta investigación la hice más o menos cuando tenía unos 26 años y fue muy curioso cómo llegué a esa investigación, fue porque me surgió esta duda cuando esto estaba saliendo con una chica enfermera. Entonces con ella estábamos hablando y me generó esta duda, es porque usted alguien en la cama y es muy impresionante ver que está bien en todos sus sistemas. Todos sus sistemas están bien, o sea, hay movimiento de respiración, hay movimiento muscular, cada uno de sus órganos está súper bien, no hay ningún problema, pero muchas de las funciones cerebrales están al borde, si están en estado de coma es porque están al borde de colapsar. Cuando colapsan, legalmente y médicamente, se puede decir las dos, legal y médicamente, la medicina está basada en ciencia. Esta persona está muerta. De ahí para allá, ya no se puede hacer nada. Hay que desconectarla, ya sus órganos se pueden, si hay donación de órganos, se pueden distribuir. ¿Qué pasa? Es por un nivel de conciencia de lo que define básicamente casi lo que estamos hablando en estos días, el yo, que lo que es el yo, que lo que somos nosotros es el cerebro. Sin cerebro no es nadie, ya sin cerebro es un cerebro muerto, se puede estar respirando, puede estar Médicamente, digiriendo, pero hay que aclararlo, ¿no? puede funcionar Médicamente, todos pero sus como persona, sistemas ¿no? bien, pueden estar todos sus órganos bien, pero se está muerto, ¿perdón? Lo que hay que aclarar ahí cuando usted habla de muerto o vivo, la persona está muerta, no el ser vivo está vivo, pero la persona está muerta, eso es lo que habría Sí, que decir o sea, médicamente. médicamente, Médicamente, el la ser persona humano, está y muerta. legalmente, la persona acaba de morir. Ya no hay nada que hacer. Así la persona usted la vea respirando, comiendo, digiriendo, haciendo eliminación de sus desechos y haciendo todos los sistemas que hace, esa persona está muerta. En ese orden de ideas, desde el punto de vista médico, no se puede considerar al revés, ¿no? Un embrión o un conjunto de células como un humano o como una persona viva, ya que no está ni siquiera tiene sistemas digestivos, ni de hígado, ni corazón, ni pulmonar, o sea, ni siquiera se acerca a esta persona que ya está muerta, médicamente muerta, ni siquiera se acerca a un conjunto de células a hacer lo que es él. Entonces, ahí está la cuestión de que, ok, si legalmente y médicamente esto es una persona muerta,
¿bajo qué condiciones o a quién se le ocurre que un par de un montón de células que están haciendo un montón así de pequeño y así de pequeño es un humano y es una persona y se está violando el derecho a la vida y matándonos y asesinando y un montón de cosas así? Es una bola de células, ¿no? Claro, ahí digamos que la cuestión es cuando avanza más, cuando ya es un feto más desarrollado, ¿no? A Porque eso me refería como con son las 10 células, semanas. ahí no, digamos que no hay forma de A, convertirlos en como a, un humano, pero a eso ya me cuando refería. está más formado, ahí es donde empieza a complicarse, ¿no? A Digamos, eso me cuando ya tiene refiero con mayor el formación. tema de las 10 semanas. No, y no se comienza a complicar. O sea, le repito, ya en los países está definido hasta qué fecha se puede abortar, esa fecha no. O sea, desde qué edad y desde qué edad no. Eso ya está definido. Eso no es que haya un problema, un debate mundial. El debate en Latinoamérica, me atrevo a decir, en países en vías de desarrollo, que es Latinoamérica y varios países de África, que son los únicos lugares que hay debate, son los países donde la educación es baja, donde los niveles de lectura son bajos, donde los niveles de cultura general son bajos, donde la educación es malísima, países que normalmente son creyentes, hay mucho nivel de creencia y de religiosidad. Esas condiciones son las que a veces pareciera que es donde está el debate, pero debate no hay, o sea, casi todos los países de Europa Occidental, muchos de los estados de Estados Unidos, Canadá, no sé, yo vivo en Canadá, pero me tengo que averiguar en Canadá, eh, parte de los países más desarrollados, todos tienen el aborto y esto fue una discusión que se dio hace años, o sea, este era un debate hace años. Ahorita Uruguay tiene aborto, Argentina lo acabó de aprobar, Cuba lo tiene legal y creo que me falta otro país, pero bueno, estoy seguro que esos tres países en Latinoamérica ya lo aprobaron, es decir, no es algo de debate, no es algo que se esté descubriendo y wow, y es el límite de la ciencia. El discurso y el debate, tal y como es esta imagen, porque estamos hablando entonces por esta imagen, es a nivel político, cultural, del pensamiento de cada persona, de su religiosidad, porque normalmente se asocia esto con Dios y que nadie puede matar a otra persona si no es Dios, pero claro, Estados Unidos está matando a gente, China está matando a gente, y un dato curioso que voy a meter acá, Latinoamérica, y mi fuente creo que es un informe que periodístico que hubo un BBC, no me acuerdo si es BBC exactamente, Latinoamérica es la región del planeta Tierra donde es más fácil matar personas, y donde más se mata personas, evidentemente. ¿Cuál derecho a la vida? Si esta gente va y se echa la bendición, hace una oración y es un sicario y va a matar a 20 personas. Y por narcotráfico y va a matar a 20, va a torturar y va a poner bombas y van a hacer de todo. O sea, los grupos terroristas en Colombia y en los narcotraficantes en Latinoamérica están haciendo eso. Pero ahí sí no hay derecho a la vida, ahí sí no hay nada. O sea, es como, o sea, no sé, o sea, no. Desde mi perspectiva ahí falta como coherencia. Pero sabe que sí, sí tenía hace tiempo la idea de hacer el video, pero con este podcast, con esta conversación, es que tengo tantos videos atrasados, gente, tengo tantos Exacto, videos. y no, y sería interesante lo que le digo, especificarlo bien para que se entienda Claro, por qué claro, en claro. ese momento, Sí, cuáles son los criterios exactos, para, porque ahí, como para, por ejemplo, lo que usted está planteando de por qué una persona que tiene todas las funciones, pero que parte de su cerebro ya no funciona como tal, porque médicamente se considera que como persona ya está muerta y es porque médicamente lo que somos está en nuestro cerebro y como tal, si estas partes no están en el cerebro, pues ya no existimos. Lo que nos hace persona están en nuestro cerebro. Por lo tanto, si estas partes esenciales del cerebro fallan no, o se mueren básicamente, pues ya la persona murió, sencillamente. Lo que hay es un ser vivo, pero es un ser vivo que ya no es persona. La persona murió y pues por lo tanto lo que hace la ciencia sencilla, la medicina es determinar que no, que pues si la persona ya está muerta, pues no tiene sentido continuarla manteniendo de forma artificial. sí, es curioso porque en realidad yo no sabría si es un ser vivo. ¿Usted diría que es un ser vivo? Sí, un ser vivo sí, pero ya no Pero es no un ser hay. como, pero ya no es, si definimos como humano, ya sería más complicado porque el humano requiere pues esas características que nos hacen humanos Claro, que pero están en gran parte de nuestro cerebro. un ser vivo normalmente también tiene características que este ni siquiera está cumpliendo. Por eso, pero si es un, No si hay llega, un, no llega ni digamos, siquiera a lo como, mínimo de ser pero si sentido. está vivo, pero no está vivo, ¿Por está qué? vivo, ¿Por qué diría que está vivo? pero que esté vivo no implica que sea un ser ya como tal, porque ¿Por qué lo diría que que le está permite vivo? funcionar como ser, la parte esencial que le permite funcionar como ser, es, gran parte puede estar muerta. ¿Por qué diría que está vivo? Porque en términos biológicos, las células están vivas como tal, las células, si hablamos ya como tal. Pero que sus células estén vivas no implica que ya funcione como un ser como tal, porque perdió gran parte de lo que le permite funcionar como un ser.
como Ok, ser, me gustó esa, las pero está células vivo, están pero vivas. no puede, no funciona como un Ok, o ser. sea, estoy de acuerdo con ello de que sí, las células están vivas, pero estoy en desacuerdo desde la perspectiva de que el ser vivo más básico todavía tiene ciertas características adicionales a tener células vivas que lo hacen estar vivo. Por ejemplo, la autosuficiencia, entre comillas, para no hablar de parásitos o algo porque sea como se es autosuficiente hasta cierto límite, y la capacidad de reaccionar, interactuar con el medio, cosa que una persona en ese estado no puede hacer nada por sí solo porque es por máquinas que está haciendo prácticamente todo, por un montón de máquinas, y no, lo que le digo, ni siquiera haciendo lo más esencial que hace la estructura viva más diminuta, Claro, pero más entonces de básica. pronto ahí la cuestión, digamos, usted está diciendo que lo hace todas las máquinas, ¿no? Porque si, digamos, la parte esencial de su cerebro está funcionando y funciona bien, todas las partes vitales funcionan y son autosuficientes como tal. O No, no, sea, no, no son autosuficientes. Normalmente porque, en estado de coma normalmente no es autosuficiente, tiene que estar conectado con todas las máquinas. pues habría que ver hasta qué punto, porque lo que le digo, si es que tiene muerte cerebral como tal, pero la parte del cerebro funciona, pues puede ser que la parte funcional, o sea, que funcionen todas las partes básicas, ¿no? O sea, la función de la respiración, la circulación y todo funciona. Circulación Pero claro, funciona, la persona, respiración no estoy tan seguro, circulación funciona y articulaciones funcionan, pero por ejemplo no puede moverse ante ningún estímulo. Es imposible que se mueva ante ningún estímulo. Y creo que el ser vivo más básico se puede mover siempre y cuando hablemos de animales, pero si hablamos de plantas es autosuficiente completamente. Ni siquiera mm, parcialmente suficiente, ni siquiera no es completamente autosuficiente. Y si es parcialmente suficiente, todavía le creo, pero es que una persona en ese estado, pero lo que le digo, como tal, o sea, de vida hay vida, como tal hay vida. Lo que la cuestión es si es un ser vivo como tal, o sea, completo, porque que tenga, que las células estén vivas como tal, no implica realmente que se pueda considerar un ser completo, ¿no? o sea, es Porque como si si yo está tan, cogiera un ratón acá y le extraigo todo el sistema nervioso, ¿no? Vamos a hacer un experimento hipotético. Le saco todo el sistema nervioso. Por medio de máquinas mantengo todos sus órganos vitales o no tan funcionando. complicado, le corta la cabeza, pero de todas maneras queda funcionando de así hacia abajo, sí, por ejemplo. Usted cogiera un ratón y le cortara la cabeza, pero lo mantuviera toda la parte de abajo funcionando, de manera que respire y eso, pero ya, digamos, no tiene, o como no tiene el cerebro, ya un cerebro, entonces que de alguna forma pudiera continuar. Pero O sea, que pudiera, está complicado porque si le corto la cabeza al sistema de respiración es complicado conectarlo, porque sea como sea, necesito como la pues respiración. como si tengo que quitarle todo el sistema nervioso, me parece Sí, más el sistema complicado nervioso. quitárselo todo que simplemente la cabeza, ¿no? Pues, Sí, pues quitarle es como su centro de complicado, no es control, complicado quitarle la cabeza, lo complicado es mantener no todos los mantenerlo sistemas vivo después de funcionando, eso, sí, sí, claro. exacto. Pero, ok, bueno, es que si no me interrumpiera. Bueno, vamos a poner cualquiera de los dos ejemplos hipotéticos. O le cortamos la cabeza y de alguna forma mantenemos todos los órganos funcionando, por no decir vivos. Y el otro es le arranco todo el sistema nervioso de alguna forma posible y lo mantenemos vivo. Otra vez, no quiero tener la palabra vivo, mantenemos todos los órganos funcionando. La pregunta es en los dos ejemplos, en el caso hipotético que planteemos, ¿hay vida? ¿Hay un ser vivo? Yo pensaría que no. Diría que Mi no es, perspectiva es podría que no. ser vivo, de pronto no, pero vivo, que hay vida, sí, aquí hay vida, sí, o sea, que Si hay está, vida, es un ser vivo, ¿cómo así? no porque ser, hablamos de un organismo completo que tiene todas las características que usted Ay, está güey, diciendo si que voy y abro el muestra. estómago del humano, del ratón, van a haber un millón de bacterias. O sea, sí, y en el cuerpo, en la piel hay ácaros. Si hay vida, pues, pero ya me parece muy lógica. O sea, estamos hablando ya es casi una absurdidad. Obviamente hay vida, obviamente hay miles de millones de bacterias viviendo ahí. Pero es que si un cuerpo se No, muere, las células también están hay vivas, de todas vida. maneras, las células que sí. Cuando nosotros muramos de muerte natural, van a haber gusanos que nos estén comiendo, entonces hay vida también. Pero que eso no tiene sentido, güey. Yo a lo que me refiero es si es un ser vivo, si el ratón es un ser vivo, si ese ratón es un ser vivo. Yo pensaría que no hay un ser vivo ahí, no hay ningún ser vivo. Hay un montón de órganos vitales funcionando, órganos biológicos que responden y que están haciendo una función, pero no hay un ser vivo. De hecho, creo que esa es la Mm, conclusión a la que llegarían los médicos al dar ese tipo de muerte cerebral. Es un montón de órganos funcionando, pero
pues ahí no estaría seguro de decir si sí, no es o no. O sea, es que Tendría es que complicado, es sí. complicado, está Por complicado. lo que le digo que como la vida cuando hablamos de vida como tal, le hablamos de vida incluso con organismos primitivos y eso, ¿no? Y por ejemplo, el debate de si el virus es vivo o no, también, por ejemplo, porque como tal la vida solo requiere establecerse ciertas características básicas que debe tener. Sí, pero biológicamente que yo sepa, el consenso es que no es vida. El debate está abierto, pero el consenso hasta ahora es que no es vida. Pues, por Pero es ejemplo, decir, lo que le puedo responder un virus con tiene más autonomía y más funcionalidad que ese ratón experimental o que una persona con muerte cerebral. Ese es el punto que yo iba. que no es autosuficiente porque, claro, pero entonces ahí habría un problema. Por ejemplo, supongamos que lográsemos implantar al cuerpo órganos artificiales completamente. Ahí, por ejemplo, él funciona porque tiene un órgano que le proporciona, pero sin este órgano ya no sería autosuficiente, porque si se lo quitamos, esa persona moriría. No, pero si hay vida porque está el cerebro completamente funcionando. Y además, Por eso, aunque no tenga ese órgano, o sea, aunque esté funcionando con ese órgano, es autosuficiente para hacer un millón de cosas más. la cuestión para mí es que, la respuesta ahí es que como persona ya no está, ¿no? Como persona viva no está, como persona. Como ser vivo sí no sabría decirle, pero como persona sí puedo decirle que está muerto, Así no, pero no como ser vivo. en los dos estamos de acuerdo. Y sería muy chistoso que usted estuviera de desacuerdo cuando todos los médicos y e incluso los abogados están de acuerdo. Exacto, Pero pero claro, ya la como ser discusión, vivo sí, la es más discusión difícil es, decírselo. exacto, la discusión que llevamos es del ser vivo. Y repito, desde mi perspectiva, no hay un ser vivo. Desde lo que yo Como opino. ser humano sí podría decir que está No quiero muerto, como asegurar. ser humano, pero no Sí, podría pero responderle como ser vivo. ya habíamos Ujú. dicho. Sí, pero sigo que es mi perspectiva. Casi no quiero asegurar nada a través de la ciencia porque gente, cuando yo no estoy seguro ni tengo las bases sólidas, yo no aseguro nada. Yo solo aseguro cuando tengo las bases suficientes para decirlo. Esta vez estoy opinando. Para este tema conciso estoy opinando porque opino que no sería un ser vivo. Diría yo, ¿no? Usted dice como que, bueno, no sabe, no podría tomar un... No podría decirlo, pues tendría que mirar bien cómo se determina que algo es ser vivo como tal. Y como tal, sí. Porque pues digamos como vida como tal, uno podría decir, si hay vida como tal, yo pensaría que sí, porque de todas maneras las células están ahí funcionando, aunque tienen un soporte vital que las mantiene. Entonces es curioso porque Sí, pues es muy artificial, ¿no? Ya completamente artificial. sí, Pero lo que ese le es el digo, en punto, ese casos es el más punto. complicados, digamos, por ejemplo, supongamos, ¿no? No el caso así es donde, digamos, requiere aparatos para que le funcione la respiración, le funcione otros órganos. Pero supongamos que hay muerte cerebral donde el cerebro funciona. O sea que la persona ya no está, pero la parte funcional está bien. O sea, funciona su respiración, el corazón, pero la persona ya no está y no podría nunca reaccionar como un ser humano, ¿no? Ya no podría hacer nada, pero está ahí funcionándole todo. Supongamos este caso, donde el accidente no dañó para nada la parte vital de su cerebro. Ahí es donde habría más complicación, porque ahí no habría, de cierta manera, la parte de autosuficiencia, así estaría. Digamos, suponiendo que usted pudiese desconectar todas las máquinas y que la persona estuviera ahí, pero nunca va a despertar porque pues tiene muerte en todo lo demás. ¿Qué pasaría en ese caso, por ejemplo? No, pero es que así como lo describe, es muerte celular. Es muerte cerebral, perdón. Exacto, Porque el porque en caso, otros casos donde sí es más fácil, porque se dice no hay autosuficiencia porque requiere que un aparato respire por ella, que respire por la persona, que requiere un aparato, no sé, para que la sangre. Y, por ejemplo, en estos casos sí diría que no hay autosuficiencia. Entonces, pues que lo está manteniendo usted vivo ahí. porque el caso Ahí más sería más. cercano que se me ocurre es cuando definitivamente toda la parte cognitiva de su cerebro está atrofiada. Muerta, sí, eso. Claro, sí hay autosuficiencia, pero hay un tipo pues de deficiencia mental en los cuales ya las personas no tienen memoria, no tienen recuerdo, no tienen raciocinio, no pueden reconocer personas, no pueden reconocer patrones, pero no necesitan ninguna máquina para vivir. Pues pienso que sí, obviamente es un ser vivo. Ahora, claro, la característica más importante de un ser humano pues no la tiene, que es su Ujú. cerebro, su cognición, o su desarrollo cognitivo, pero pues sí es un ser vivo, sí es un ser vivo absolutamente. Y sí, pues sí, sí es un humano, o sea, sí es un ser vivo humano, vivo, pues, para hacerlo muy específicamente.
Y lo que le iba a decir antes era, con el ejemplo que poníamos de las máquinas, es llegar como a pensar el punto, no sé si existe la palabra, pero el punto de artificialidad al que llegaría, al que se necesitaría para mantener el cuerpo vivo. Porque lo que estábamos diciendo, o sea, para considerar ya muertos, porque su nivel de conexión de máquinas es casi a todo. O sea, debe tener para los desechos, para la alimentación, para la respiración, para todo. Pero quizás si no necesita tantas máquinas, sí podría considerarse vivo. Obviamente siempre y cuando las funciones cerebrales básicas estén bien, porque esa es la parte más importante. Porque lo que usted me decía, si por ejemplo tiene un órgano artificial, y yo diría, claro, obvio, o sea, totalmente es un ser, es una persona, un humano, un ser vivo y con su raciocinio perfecto. Pero ya que sean tantas máquinas que para respirar, que para digerir, que para desechar, que sea para respirar, para absolutamente todo, wow. No, y ese, no sé si se acuerda, se ha visto esa película que se llama, ¿cómo es? Como Fantasmas en la Máquina, que es una mujer que cogieron un cerebro y le implantaron, cogieron y a un robot le pusieron un cerebro, básicamente. Ghost in Entonces, the todo Shell. lo que es ella, digamos que si está su cerebro intacto, ¿no? Como tal, creo. Pero entonces todo lo demás, o sea, todo lo que la rodea, todo lo demás es artificial, todo. No sé Ghost in the si se Shell. acuerda. Ah, Ghost Ghost in in the the Shell. Shell. Sí. Oh, la Ese es conozco un por debate el, interesante la porque ahí es conozco, donde completamente, la conozco por el anime, pero no sé si usted sí. sabía que es una de las bases y referencias para construir Matrix. No, no, no lo Matrix, sabía. esa fue una de las bases. A propósito, miré el final de Matrix y Neo muere. Lo Voy a miré mirarlo a ver y si lo bueno. leí. Y de hecho, Mm, aquí le tengo el texto. El final de Matrix Revolution es agridulce. La humanidad y las máquinas llegan a una tregua, pero el héroe de la serie, Neo, debe morir por la alianza. Para que la humanidad y las máquinas se salven, el agente Smith, que se ha convertido en un virus dentro de Matrix, debe ser derrotado. Neo se martiriza y al dejar que Smith lo asimile, esta acción permite a las máquinas destruir a Smith, enviando una oleada de energía al código de Smith a través del cuerpo físico de Neo. El mundo se salva gracias al sacrificio de Neo. Y por ahí hay listo. otras fuentes. Fue lo que yo le dije en el capítulo anterior. Para entender Matrix hay que leer. O sea, si usted la ve y si usted la ve una vez no va a entender caras. Dejo verla, verla, verla. Y como leer textos que ayuden. Como, es que es igual que Evangelion. Se ve Evangelion y no la entiende. De volverla a ver y volverla a ver y además leer cosas como para Para estructurar entender la bien cuestión, sí. la idea. Así Sí, de que lo que se está entiende. pasando ahí. Pero lo cierto es que este, por ejemplo, es un planteamiento interesante ahí, ¿no? Cuando si andamos en eso, ¿no? Suponiendo que la tecnología avanzara tanto donde usted pudiese coger su cerebro y llevarlo a un cuerpo completamente artificial, ¿seguiría siendo un humano? ¿Seguiría siendo considerando un ser vivo o un ser humano como tal? ¿Cómo funcionaría ahí? Pues un ser vivo O, no, obviamente. Pero creo que un humano sí. Porque, o sea, si se logra transportar mi mente, porque no mi cerebro, es mi mente, a un computador, no, no, sería no, no tan, digamos, no irnos al extremo de coger la mente, sino, digamos que, digamos, el cerebro, para que tenga algo vivo, digamos, que tenga no, pues algo eso no que tiene realmente sentido. es. O sea, el cerebro se muere, o sea, como el cerebro como... ¿Cómo sería? Interesante, ¿no? Claro, porque es que y de hecho es un proyecto que Ah, ya no, se está creo que haciendo. sí, tiene Y razón, esto, porque y en esto es un, este y Ghost esto in the son, Shell sí es todo, toda la mente, ¿no? El cerebro también muere, o sea, no, no. claro, claro. O sea, y lo que le digo, hay un proyecto que se está desarrollando y esto no es ciencia ficción, esto no es Ah, película, sí, sí, he escuchado. en el cual se está, obviamente está lejísimos de lograrlo, ¿no? Pero se está intentando llevar la mente a una máquina. Y es por eso entender como la diferencia gigante que hay entre cerebro y mente, ¿no? Porque cerebro pues es la parte anatómica, física, y la mente ya es esto que se construye a partir de mi cerebro, que ya cada mente es absolutamente diferente, aunque los cerebros sean parecidos o similares entre unos y otros, la mente es única. O sea, mi mente es única en el universo, su mente es única en el universo y la mente de cada uno de los que esté escuchando este fragmento de conversación es absolutamente única en el universo. Entonces, lo interesante es que mi mente llegue allí a la máquina, lo cual yo digo, sí diría que es un humano, ¿no? Es un humano porque pues soy yo, estaría pensando como yo, diciendo como yo, hablando Sería como usted, yo, no sé si yo, humano, pero sí sería usted, sería sí. yo, Sería claro, su persona, persona sería. claro. Porque, digamos, cuando hablamos de humano, no sé si se pueda desvincular de la parte biológica, porque es parte, o sea, no podría ser
como tal, del género homo como tal, como humano, sí, sí, porque si usted ya le quita esa parte, digamos, no, pero sí, como persona existiría. No sé si podría definirse como humano, porque quitar esa parte sería casi desconocer la parte biológica que somos, ¿no? Claro, No podríamos ser sí. humanos si no tuviéramos la parte biológica, porque es esto. Somos construidos un animal de este tipo que tiene estas características, es el Pero humano. seríamos ¿cómo se llaman estos? Como un ciberhumano, algo así, un ciberhumano, Sí, que es la parte cibernética y cibernética dentro de todo el contexto de la palabra, asociado a la tecnología, pero con mi mente, que sería así, sería un ciberhumano, como un neohumano, en el cual mi claro, conciencia, no quiero utilizar tanto esa palabra porque ya es un término filosófico más profundo, pero por lo menos mi yo o mi mente, sí, sí, o sea, sigo siendo yo, definitivamente soy yo. Porque con ese mismo argumento hay otro dilema filosófico interesante parecido, y es la teletransportación, que es cuando, bueno, ya todo el mundo, creo que todo el mundo sabe que es la teletransportación. El punto que se ha estudiado con la teletransportación es que, por ejemplo, tengo aquí una máquina de teletransportación, por ejemplo, me meto acá y quiero ir a París. Entonces voy a la Luna o Marte, pero aquí vamos a ser realista, vamos a ser que, bueno, realista porque estamos hablando de teletransportación. Voy a ir a París, a la Torre Eiffel. Entonces me meto y es curioso porque cómo funciona la teletransportación, no es como la gente cree que es teleportando cada una de mis átomos, sino que se deben tener átomos en la otra máquina, los cuales, entre comillas, es como si imprimiera todo, todas mis células, todo, o sea, todo lo que me compone, si se imprimieran nuevos átomos, nuevas células, nuevo todo, se imprime y salgo yo. El problema es que no soy yo, porque definitivamente es otra estructura orgánica y material diferente. La pregunta es, ¿soy yo o no soy yo? Es decir, cada que me teletransporte no soy yo, porque mi cerebro se ya, destruye completamente. Allá sí, está llegando es una impresión de lo que es acá mi estructura neuronal, muy a nivel milimétrica, no nanométrica, me he hecho métrica, molécula sí. atómicamente exacta, llega ya la copia Ajá. atómicamente exacta, átomo por átomo de mi cuerpo, lo cual en teoría se supone que también está mi cerebro, mi mismo cerebro y mi misma mente, en Y las teoría. mismas conexiones deben estar, ¿no? Pero no soy Como tal. yo, porque prácticamente yo me destruí en el otro lado de la Ajá, máquina. sí, exacto, sí. Es Esa es como replicarse, interesante. básicamente casi que la teletransportación es como generar una réplica suya y destruir la original y Y volver a hacer una réplica y así, destruir la básicamente es original, algo algo así. así. Sí. Exacto, es básicamente No, eso. y si nos Ya, vamos más profundo, que es muy similar, es el mismo tema de la clonación, que es cuando yo me clono, que es parecido, es lo mismo, es como tratar de ser atómicamente, porque la clonación como funciona ahorita es muy biológica y no tiene nada que ver, pero si clono, me clono, o sea, atómicamente de nuevo, a nivel cerebral y a nivel mental, ahí es muy difícil, porque entonces hay dos yos, uy, es muy complicado, porque si, exacto, y la cuestión es que si usted lo hace tan bien, la persona se va a comportar igual, va a sentir igual, va, va a digamos, tener sus no va a cambiar. recuerdos, va a tener sus Exacto, memorias, va a tener su exacto, no tendrá comportamiento, algo su diferente, algo. personalidad. Si la persona Ajá, nueva, yo podría ser el clon, porque yo, tengo una vida, hace 10 años me caí. Pues sí, el clon va a decirlo, hace 10 años me caí, ¿no? Porque yo fui el que me caí, ¿sí? Yo tengo ese recuerdo y me acuerdo cómo me caí, quién me ayudó, lo que tengo la cicatriz, miren mi cicatriz, y los dos tienen la claro, pero cicatriz. eso no sería, digamos, que tú el recuerdo no implicaría que tuviera el impacto, a no ser que también se replique, ¿no? La idea de la Aunque habría que ver, clonación, de pronto sí, claro, probablemente la sí. idea teórica de la clonación es que sea, claro, si yo tengo un dedo más corto que el otro, ese dedo va a salir exactamente igual. O sea, la cicatriz va a salir, o sea, todo exactamente todo va Exacto, a sí, que la salir. forma en que cicatrice otra vez después de la Claro, ruptura ya del claro hueso es igual. que quiero llegar a un punto, y es que también estamos hablando de una clonación muy hollywoodesca, porque la clonación Ujú. real no funciona No cuando, funcionaría así. no funciona que el clon nuevo sea una persona de mi edad. El clon nuevo es un recién nacido, es lo que estamos hablando, es una mórula, es un feto, es un montón de células que después se desarrolla en lo que soy yo, que es más o menos lo que ponen en la película de Gemini, no sé si la ha visto, que es de Will ¿De cuál? Smith, Gemini. Ah, Creo que se llama sí, Gemini, ahorita no me acuerdo, Proyecto Gemini, ahorita olvidé ahorita el exacto, nombre, sí, pero sí, creo que sí, es así. sí, ¿Sí sí, la sí, lo he vio? escuchado, sí. Que de hecho para la Me la vi gente, pero un pedacito, dato no me curioso la vi para la bien, no me la vi gente, bien, dato curioso no me para la la vi bien. gente, dato curioso para la gente, la película está grabada en Cartagena, Colombia, así que es un orgullo ver un Ujú. monumento histórico de Colombia. ¿Pero la vio o no la vio?
Vi un pedazo, de como el fragmento donde ellos se encuentran, pero no me la he visto en Se la completo. recomiendo y a todo el que nos esté escuchando se la recomiendo porque es buena. Y precisamente esta sí no voy a hacer spoiler porque esa película sí es más o menos nueva y sé que mucha gente no la ha visto, incluso usted. Ujú, sí. Pero sí plantean eso, plantean la clonación pero desde un punto de vista real, es decir, ya hay una persona, una persona que, que no es un adulto que se clona exactamente igual a otro adulto, sino que precisamente es un embrión, un feto que va creciendo y pues que sí, ¿no? Que, pues que es un, sí, o sea, ya se entendió, ¿no? Que es un joven, es un bebé pues, que está creciendo. Claro, pero la clonación realmente como tal, como no es como lo estamos planteando de que es una réplica completa con todo, sino realmente es que cogen biológicamente y lo replican, no sé, como va a tener una experiencia diferente, su cerebro no va a estar igual de conectado, por lo tanto no es usted como tal, si usted lo ve así, ¿no? O sea, porque no, si lo Ah, que no, somos es nuestro definitivamente. cerebro y las conexiones que se generan y los eventos que nos ocurren, otra No, persona que se clone, definitivamente. no, sí, Pero, me pero, asusté. pero en esa cuestión, o por lo menos como lo pintan ahí, es que, claro, tendría su misma personalidad, su misma forma de actuar, sus mismas, ¿cómo decirlo?, debilidades emocionales, fortalezas emocionales, lo cual lo harían tomar situaciones similares a las que Eso es tomó muy antes. relativo por lo que sus fortalezas y debilidades pueden variar dependiendo la crianza, dependiendo, o sea, verlo así, ahí Hollywood lo acomoda que sí se puede dar así, Tiene razón, pero sí. realmente no se va a dar así, porque no funciona así. No somos, nuestro cerebro es muy plástico, no es que lo que ocurre genéticamente y la epigenética también lo demuestra, ¿no? Acuérdense que la epigenética muestra que dependiendo la cuestión ambiental, ciertos genes se expresan y ciertos no. Entonces, por lo tanto, no es cierto. O sea, eso lo demuestra Hollywood, pero no es así como funciona. Sí, sí, Entonces, no, no va a claro, claro. tener ni los mismos comportamientos, sí va a tener patrones muy similares, pero no va a ser igual, o sea, no, Sí, no, sí, no sí, hay no, no, forma. Y la epigenética totalmente. también, incluso epigenéticamente no se expresa igual. Sí, Ya no, los sí, muestro con de gemelos, acuerdo. gemelos que por alguna razón son gemelos idénticos y por alguna razón uno tiene una característica y otro no. Hay gemelos idénticos donde uno es gay y otro no, y que se desarrollaron y uno tenía, digamos, las características que demostraba que iba No, a no, ser no, el pero otro. con los, no, pero con los gemelos sí sería absolutamente diferente porque cada gemelo tiene un cerebro diferente, ¿sí? No tendría nada que ver. Porque en el caso Pero en un hipotético gemelo de la realmente es clonación, un gemelo idéntico porque se desarrolla de la misma, no, 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 no sí, hablo sí, de gemelos, pero no tiene la misma estructura cerebral de lejos, o sea, ni siquiera tiene la misma estructura cerebral. En el caso que pinta Hollywood, no estoy diciendo en el caso de la clonación en ciencia, en el caso que pinta Hollywood, en este caso, sí tendrían los mismos niveles emocionales, es decir, fortalezas y debilidades emocionales y la personalidad es la misma. Mientras que en los gemelos, desde que usted nace, ya tiene una personalidad diferente, ya es absolutamente diferente en gemelos. claro, pero en un gemelo realmente es, el gemelo es nuestra demostración de un clon, ahí es donde podemos ver un clon como tal, No, pues en y realidad, claro. donde se puede ver un clon como tal son los clones que ya existen en el mundo, ya hay miles de animales Sí, clonados. exacto, pero es un clon realmente, porque se formó el mismo, se fusionaron los mismos óvulo y espermatozoide fue el mismo, por lo tanto comparten la misma ADN, sino que posteriormente por alguna razón este cigoto se dividió en dos y formó dos seres como tal, pero realmente si usted ve genéticamente tiene todo igual. Sí, sí, pero no me está entendiendo. O sea, a lo que yo sé hacer referencia a lo que pinta Hollywood, repito la palabra, lo que pinta Exacto, Hollywood sí. en esa película, o sea, Ujú. específicamente. No a como, no la perspectiva científica, porque en la perspectiva científica, un clon sería un cerebro totalmente independiente, o sea, totalmente diferente. Exactamente. Pero Y repito, se o sea, formaría independiente. como la temática que hace Hollywood en esa película, es que, de nuevo, tiene una emocionalidad y personalidad de igual. Ahora, ¿cómo se Ujú. desbancaría eso con lo que usted acaba de decir? Totalmente de acuerdo. O sea, el nivel de crianza, de experiencias, la epigenética, obviamente demuestra que esto va a Ujú. cambiar. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y si nos vamos ya a términos más realistas, más científicos, pues un clon sí sería, sí, yo creo que un clon sí sería como un gemelo. Creo que estaría de acuerdo ahí. Exactamente. Porque sí, o sea, es un cerebro totalmente diferente, aparte de que sus apariencias y incluso su nivel genético sea casi igual, o igual, uy, puedo decir que igual, o casi igual, no, casi igual, o Ujú, igual, sí. sí tiene un cerebro absolutamente diferente y eso lo hacen, lo construyen, o sea, se forman dos personas absolutamente diferentes, Ujú, ¿sí? sí. Muy diferentes, no va a ser absolutamente diferentes, pero muy diferentes, una de otra. No muy diferentes porque lo que es lo mismo, como genéticamente son No, sí, casi, digamos que muy es una diferentes. No, copia, no, tienen patrones muy muy diferentes. similares. No, yo he conocido gemelos iguales que me confundo
y la personalidad es otra, o sea, me acuerdo mucho de un par de chicas, las conocí, igual yo estaba bien pequeño, tenía unos 10 años, y literalmente, o sea, esto no fue que lo leí, eso no fue que esto fue que lo vi, era una chica, era muy, voy a utilizar la palabra dulce, quizás cariñosa, cercana a las personas, y la otra era, pero lo contrario, o sea, era agresiva, no quería estar con nadie, era un poco ofensiva, quería estar lejos de la gente, tenía muy pocos amigos, pero la otra al revés, andaba con mucha gente, tenía muchos amigos, era muy bonito tratarla, y la otra era muy lo contrario. Después en la universidad, quizás no sé si usted los conoció, habían dos gemelos también que estudiaban la carrera. Estos no eran tan Sí, sí. similares como estas dos chicas, pero eran bastante Ah, no, 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 iguales. no, sí. No eran tan iguales como las chicas, pero sí eran bastante iguales. Llegué a confundirme y llegué a hablarle a uno como si fuera el otro. Y lo mismo, eran diferentes en personalidad. La personalidad llega a ser, el cerebro llega a ser muy, muy diferente, muy diferente. Claro, sí. Lo que sí le digo es que puede ser como, digamos, como es genético y como ciertas características de personalidad están vinculadas a la genética, pueden tener ciertos patrones que comparten, ¿no? Más que otras personas. Pero sí, sí, claro, la Ok. forma, son dos personas que se están, y claro, pueden ser muy diferentes. Exacto, ahí sí. Como pasa, por ejemplo, hay hermanos que tienen como muchas, que son similares en términos de los hermanos fraternos que son similares, que tienen como, y otros que son muy diferentes y son los mismos hermanos. Eso es muy Claro, y variable. es muy curioso sobre todo porque la crianza es básicamente la misma. O sea, el mismo núcleo Ujú. familiar, cuando por ejemplo no son padres separados o que tiene que ir con padrastros o X, son mismo padre, misma madre, mismo hogar, mismo barrio, gente que no se mueve, o mismo pueblo, mismo lugar de ir, misma escuela donde la estudió, mismo todo, y sus Claro que personalidades hay un problema son ahí súper de, diferentes. claro, pero hay un problema ahí que de pronto no se está considerando, es que cuando las dos personas, estas dos personas, puede ser que se generen personalidades antagónicas para que como que cada uno tenga su propia identidad y puede ser que se dé por esa cuestión. ¿Es Digamos posible? que el experimento ideal sería como separarlos y tratar de buscarles ambientes muy similares y ver cómo se da su personalidad No, imposible, para ver. imposible, no, imposible. Si usted lo Sería, separa y solo, porque ahí hay una cuestión que está implícita ahí, que como están las dos personas, cada uno va a intentar ser diferente al otro. Entonces, de alguna forma, no, no tanto por eso, no su, tanto su por eso, sino influencia que de uno al otro los va a diferenciar. cuando usted separa a las personas, suponiendo que tienen pues cada uno dos padres, el solo hecho de la personalidad de los dos padres que ya son diferentes va a influenciar re diferente a cada niño, o sea, pero re diferente, ahí ya, ahí sería imposible mantener los términos iguales de los dos niños. El solo ambiente de barrio. Usted conoce mi barrio, y la parte en la que vivo, mi barrio está más o menos bien. Uno se mueve un poco y ya las condiciones cambian a que puede ser todo más peligroso, a que puede ir todo de una forma. Los vecinos, o sea, el solo hecho de tener, voy a hacer entre comillas, un vecino drogadicto y que el niño pueda meterse en el mundo de las drogas y el otro no, ya haría un cambio brutal. O sea, mantener condiciones similares, separando a los niños es, diría yo que imposible. Ujú. Es muy, muy complicado. Sin embargo, ahora esto me lleva a otro tema. Esto me lleva a otro tema, pero estamos llegando al límite. No sé si, no sé No lo qué. decía porque creo que escuché casos de gemelos que habían sido separados y que después cuando los reunían encontraban que tenían gustos muy similares y eso, y cuando a pesar de estar en ambientes muy diferentes, entonces era la cuestión ahí, ¿no? Sí, pero que quisiera ver la realidad de ese estudio, porque eso puede ser muy sesgado que yo no conozco. Yo ahorita no conozco una persona que vive en China. Y si No, mañana y nos claro, y reunimos a el hablar, problema es cuánta justo cantidad. podemos tener similitud en gustos y muchas. Y de hecho, yo lo he hecho a nivel real. Yo soy viajero y he viajado por muchas partes del mundo y me he encontrado con gente de diferente país, diferente idioma, diferente nacionalidad y tenemos cosas parecidas. Ahora, si reúno un gemelo que vive en mi misma ciudad, muy seguramente nos gusten ciertas tendencias políticas, culturales, de ambiente, de recreación, de... Nada, ese estudio pues, tendría que ser un estudio brutalmente sólido y normalmente esos estudios Ujú. tienen muchos quiebres a nivel de cómo se realizó la experimentación. Estamos llegando al límite. No sé si continuamos con la conversación, cortamos y ya grabamos el otro capítulo. Ok, estamos justo en el límite. Pues yo diría que sí sería mejor como redondear y ya miramos si hacemos
Pues es que continuamos me con el gustaría mismo, cerrarlo con un tema o interesante, pero nos podemos alargar. Voy a decirlo muy rápidamente. Y es esta parte que no tiene nada que ver con ciencia, o sea, con ciencias naturales ni con el nivel biológico, pero es muy curioso cuando hay gente que se desarrolla, siguiendo el mismo tema, ¿no? En ambientes similares, como lo que acabo de decir, por ejemplo, en la misma ciudad, con la más o menos formación similar, con tendencias políticas similares, en barrios similares, y terminan siendo personas que piensan bastante similar. No igual, pero ni en personalidad tampoco, pero sí tiene una tendencia a pensar casi en todo muy similar. Recuerdo hace muy poco tiempo, tengo un par de amigos, si de pronto están escuchando este podcast, claro, un pero saludo a ahí la ellos. cuestión no es tanto solo pensar, sino comportarse Creo que igual, sentir igual, para, me cortó re feo. Estoy mandándole un sí, saludo a mis siga, amigos. ahora sí. Un saludo a ellos si me están escuchando, pero son dos locos y fue muy curioso cómo les hice caer en cuenta que, por ejemplo, ellos tienen o sea, tienen la misma carrera, son profesionales en lo mismo, trabajan en la misma empresa, por muchos años los dos, viven en la misma localidad, no en el mismo barrio, pero de pronto para los que sean fuera de Bogotá, Bogotá se divide en localidades y después las localidades por barrios, así que son de la misma localidad, pertenecen a un estrato socioeconómico muy similar, igual, o sea, el estrato como tal es igual, su desarrollo familiar fue idéntico, y me doy cuenta al hablar con ellos dos que tienen tendencias políticas muy similares, casi que juegan los mismos videojuegos, tienen gustos de distracción similares, su nivel de consumo de alcohol o de gusto por el alcohol es más o menos similar, eh, su nivel de pensamiento en general es más o menos igual y me impresionó porque no se conocen hace muchos años, no se conocieron ya adultos, no es que sean mejores amigos desde niños, pero sí me pareció muy, muy curioso la similitud de pensamiento que hay. No es de que, no es que me gusta el limón, yo sé también, a mí me gusta el morado, ese también, sino a nivel de pensamiento, es decir, Ah, el pensamiento, sí, claro, su nivel sí, político claro. casi que se llega a las mismas conclusiones, sus niveles de pensamiento de personas pobres casi es parecido, de personas ricas es casi parecido, los temas con respecto a viajar son casi parecidos, o sea, el tema en cómo piensan la forma de proyección de sus futuros, de sus vidas, más o menos similar. Entonces, hay una cantidad de similitudes tan increíble que yo dije, wow, cuando los estaba haciendo caer en cuenta de todo esto, como que ellos quedaron pensando de que, oh, sí, o sea, un poco. Y yo les dije, lo peor de todos es que ustedes tienen hasta el mismo nombre, que fue como la cerecita del pastel, porque justo, o sea, justo los dos tienen el mismo nombre, y fue como que, o sea, las similitudes Santa que hasta se llaman igual, por todas esas razones, como que ustedes tienen un rango de visión, o, ¿cómo decirlo? Sí, una visión, una perspectiva de la vida que es muy similar, o sea, misma ciudad, lo cual está condicionado el mismo clima, mismo sistema de transporte, utilizando a los mismos días por la misma frecuencia el mismo sistema de transporte desde el mismo barrio, desde la misma zona de localidad que no es ni lejana ni cercana a puntos centrales de la ciudad. Es decir, la forma de pensar, ya con una persona que viva muy lejos de la ciudad y tenga que transportarse mucho más tiempo en un sistema de transporte, le da una perspectiva ya diferente. Ya tiene que ver otro tipo de gente, tiene que estar enfrentado quizás a veces a más peligro, no sé, me impresionó muchísimo la similitud entre estas dos personas, sin ser hermanos, sin ser familias y ni siquiera siendo amigos de niños. Ahora sí Claro, que, la cuestión ahí es lo que le decía de, listo, puede ser, claro, lo que pasa es que el pensamiento está bastante influenciado por el entorno, ¿no? Y por lo tanto, si el entorno es muy similar, pues va a ser muy posible que esas personas sean muy similares. La cuestión también implica la cuestión de otras cosas, ¿no? Y la parte ya de comportamiento sí puede ser muy diferente. La forma en que afrontan ciertas cosas, cómo sienten ciertas cosas, porque ya eso sí es muy específico. Digamos que el pensamiento sí puede ser muy similar por lo mismo, porque nuestro pensamiento está muy influenciado por nuestro entorno y que en la forma de pensar pues la construimos a partir de lo que recibimos del entorno, ¿no? Entonces no es que cambie mucho. Pero claro, pero ya si usted habla de que sean similares en la forma en que, como en que sienten las cosas, digamos, cómo se frustran, qué cosas las frustran, qué cosas lo exasperan, qué cosas sí. En esta cuestión ya no, ¿no? Pensaría que ya no, porque eso sí es, ahí está implicada la cuestión biológica, está implicada la cuestión de la creencia muy específica, ¿no? Del entorno ya muy cercano, que no creo que sea, no pueda ser tan similar, porque pues no puede ser que tenga, sería muy complicado que tuviera padres con las mismas exactamente personalidades, no, ahí sí no. para eso me interrumpió.
Sí, para eso. No, pero obvio, o sea, sí, obvio, yo nunca dije que lo frustraban igual, o sea, sí, Pero sí, lo creo interesante que que usted usted dijo lo plantea obvio. es esto, ¿no? Lo de que el pensamiento, sí, claro, Sí, pues por ese más que era mi punto pensemos desde el que comienzo, o sea, nuestro pensamiento libre no es tan cierto. pues es que ese era mi punto, no sé por qué lo llevo por cosas pues lógicas, pues sí, obviamente que lo que lo frustra y tus sentimientos, obviamente no. Pero sí, por ejemplo, las tendencias políticas, la forma de diversión, es decir, me parece, no quiero asegurar tanto por si me están escuchando ellos dos, un saludo, no quiero asegurar, pero creo que su nivel de lectura es similar y si llegan a tener un nivel de lectura, me parece que es sobre un campo similar, por lo menos, o campos similares, su consumo de información, que pues, como casi todos nosotros está dado por las redes sociales, pero es básicamente lo mismo. Ahora está este tema de la inteligencia artificial, los algoritmos que también le condicionan la información. Y si la inteligencia artificial los condiciona parecidos, pues también les está presentando una información similar. Ujú, Es sí. decir, hay una cantidad de cosas que se me hacen muy similares que me llega a sorprender. Me llega a sorprender porque son dos personas que en localidad siguen, o sea, desplazándose de un lugar a otro es un poco lejos, caminando, pero sí en la misma localidad. No sé, hay un montón de similitudes un poco, sí, curiosas, pero que llevan a dos personas a pensar sí, muy, casi igual, voy a decir igual. Y Claro, bueno, sí. entonces podemos, o qué va a decir si De quiere pronto explicar. lo único que te podría decir de lo que le interrumpí que podría hacer es qué tanto estas cuestiones de comportamiento influyen en el pensamiento, ¿no? Digamos, si mi personalidad y mi forma de afrontar el mundo y mi forma de experimentarlo de alguna forma sí influyen en mi pensamiento o no, o sencillamente no. Mi pensamiento realmente está muy determinado por mi entorno y yo no, por más que tenga cierta personalidad, no cambia mucho. Pues O la es influencia que, de la personalidad y, es muy y limitada con respecto a eso. es complicado hablar de ese nivel de, ¿cómo vamos a llamarlo? De homogenización, no, creo que lo dije mal, de Sí, homogenización, sí. homogenización. Sí, Creo sí, que sí. lo dije bien. Es muy curioso porque no quiero dármelas del diferente del planeta Tierra, pero por lo menos en la perspectiva de la gente que vive en mi barrio, pienso que tengo perspectivas diferentes en muchas cosas. Es decir, lo que consumo, lo que hago, por lo menos lo que mi tema de ser mochilero, no es tan frecuente mis patrones de comportamiento con muchas personas que hay cercanas a mí o incluso en mi ciudad. Pero claro, tampoco quiero hablar de una perspectiva tan mía, tan cerrada en mí, porque puedo estarla diciendo muy mal. Puede que mi percepción sea que sea muy diferente, pero quizás si alguien me dice, usted es igual a su vecino y a las 10 personas que viven en mi barrio. Bueno, que considero yo que no por lo que he logrado, he hecho, he desarrollado, he construido con mi vida o las cosas que he hecho, diría que no, pero quizás sí, ¿no? No lo sé. Y claro, lo que le decía a veces de que eso funciona con los neurotípicos, pero si usted ve otro tipo de personalidades, puede ser que ya esto ya no cuadre, ¿no? Con un neurotípico, pero digamos con personas del espectro autista o del espectro de esquizofrénico, esto ya no funcionaría. Entonces, digamos que esto funciona bien cuando está en estos patrones, pero cuando usted incluye otros patrones, esto ya no funciona tan bien. ¿Usted siente que tiene similitud entre las personas que viven cerca de usted, en su barrio, por ejemplo? Bueno, no sé por qué, yo como que he migrado de un barrio a otro, entonces no sé. Bueno, el barrio actual o el barrio interior. Bueno, igual, creo que no, nunca he estado, nunca me he comportado como se supone que debo comportarme, digamos, siempre he tenido patrones muy distintos. Ay, es diferente, ¿qué hacemos? No mentiras. Y por ejemplo, con su hermana, ¿siente que hay un nivel de comportamiento similar? ¿O de pensamiento? ¿De comportamiento y de pensamiento? No, Diferente. sí, ¿Y con sus papás? igual. Pero es que es raro porque quizás esta respuesta sea igual en todos, es que no sé. Quizás a todos los que estén, oiga, es que todavía no se generan comentarios porque el podcast es muy pequeñito, pero si alguien escucha esto es como un mensaje en una botella. Si alguien escucha esto, pongan en los comentarios. ¿Usted siente que es diferente a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos? Yo creo que todos, yo pienso que todos van a decir sí.
Pienso que la respuesta de todos, sí, sí, yo soy diferente a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, yo soy re diferente a mis vecinos, pero entonces al final todos, si todos nos sentimos diferentes, pues todos somos iguales en eso, en sentirnos diferentes a todos. Pienso que podría ser una constante. Sí, claro, nadie quiere, es como una especie de ataque a su individualidad, ¿no? O sea, no, Casi, sí. exacto, se siente, si usted es parte o tiene cosas de sus padres, entonces Pero yo no me realmente siente imagino, que es yo no me una imagino hacer, replicación de ellos. yo no me imagino hacer esta pregunta y que haya gente que diga, sí, yo soy igual a todos los de mi barrio, yo soy igual a mi papá, igual a mi mamá, igual a mi hermano. Yo no creo que haya una persona así. Yo creo que si les pregunto a estos dos amigos, me van a decir, no, yo soy re diferente a este güey. En fin, con esto, ¿o tienen algo más que decir? Aclarando lo que me preguntó y centralizándolo, la cuestión ahí, cuando hablamos, digamos, claro, cuando uno lo piensa, no, finalmente sí, tengo muchas cosas de cada uno de mis padres, de mi hermana, sí, pero cuando habla de patrones es que hago cosas que ellos no hacen en el sentido de cosas que, que casi que no, como la forma en que ven el mundo como tal. ¿Cómo decirlo? Como que no me comporto de esa misma manera. En ese sentido, ¿Cómo, sí. cómo diría que ven el mundo ellos? ¿Y cómo la ve Como usted? las expresiones de, como de afecto, la forma en que se expresan, no lo expreso de esa manera y ese tipo de cosas. Pero pues ese es más complicado, pero igual tengo patrones iguales, ¿no? Patrones de la forma, porque esos patrones son aprendizajes que no requieren. Entonces, la forma en que uno saluda y que ha aprendido, solo ha aprendido de sus padres. Entonces, sí tiene cosas de sus padres. La forma en que interactúa muchas veces, porque es la forma como aprendió, entonces sí, eso está impreso en uno. O sea que su, Porque su pues papá, finalmente, su papá saluda Oli. no, pero entender de la forma en que se acerca y saluda a las personas, digamos que uno aprendió eso y lo hace de esa manera porque pues como que entiende que es la forma en que se interactúa, ¿ya? Yo no sé, pero en ese caso específico, pero creo que es que a veces también me considero un bicho raro. Analicé la forma en la que yo me acercaba a las personas, a la forma de saludarlas, descubrí que era muy similar a mi papá y la quise cambiar totalmente. Creo que ahora la tengo diferente. Y con eso he analizado patrones de comportamientos míos que parecen muy sutiles, pero que nunca me han gustado, no he estado cómodos con ellos y los he transformado. Pero es que también, no sé, más o menos me conocen, ¿no? Así como un poco como que analizo hasta los parámetros más insignificantes que analiza todo el mundo y los intento cambiar. Pero claro, gente que no se ha dado cuenta de esto, definitivamente ese es un ejemplo clarísimo, es que normalmente él saluda como saluda a su figura paterno-materna, muchas ocasiones, o si no tiene expresiones que ha escuchado en su familia, y asimismo Exacto, sí. pensamientos, y asimismo Ujú. construcciones mentales, y asimismo muchas cosas, que en algún punto de mi vida tuve, bueno, vi que era bueno deshacerme de todas esas cuestiones, de parámetros, construcciones que ven en mi familia, construcciones sutiles como una forma de saludar, de acercarme a las personas, de hacer relación, de construir relaciones interpersonales o sociales, de conceptos, de dichos, de parámetros, que también hay dichos que están por cultura, que son colombianas, de dichos colombianos, de expresiones colombianas, de palabras colombianas, que como que las identifiqué, las vi, las quise transformar porque no me sentía cómodo con ellas. ¿Por qué? Porque a veces faltaban muchísimo a la razón, a la lógica, a muchas cosas que no estrellaban conmigo. Pero no puedo decir que soy independiente a cosas que quizás no me he dado cuenta, que son aún más sutiles, o que pueden ser no ser tan sutiles, pero que quizás no me fijé en ellas porque no me sentía incómodo con ellas, güey. Pero, por ejemplo, dándole un caso para que digamos, en mi familia los, son muy dados al saludo, como muy Afectivo. amable y eso, y yo desde que era pequeño siempre tuve problema con eso. Entonces, por eso digo que no sé si en mi caso, pero digamos que yo sí diría que no tengo esos patrones, que me ha costado mucho y creo que ni siquiera hasta la actualidad todavía me cuesta mucho el saludo, me cuesta mucho. Saludar a una persona extraña me cuesta todavía mucho. Entonces, por eso digo que, y eso en la familia cercana, ¿no? Eso es muy, ellos tienen mucha facilidad en eso. Por eso le digo que en mi caso sí podría decir que sí soy muy diferente y que, pero pues es por cuestiones lo que le digo, de lo que le decía de que cuando usted evalúa esto, le funciona bien con una persona neurotípica, pero con las personas que están en otros espectros, esto ya no funciona tan bien. De ahora en adelante, Cambia. saludo de Oli, le va a funcionar mejor, porque es más cariñoso. Sí.
Pero si es hombre heterosexual, no. Ole, Eh, ¿Cómo? que salude, ole, Ole, no, se queda como ole. muy agresivo. Sí, exacto. Ya nos pasamos mucho del tiempo mínimo que tenemos Ujú, medio listo. establecido para los podcasts, pero creo que la conversación, como siempre, ¿no? Creemos o creo que fue interesante. Sin embargo, todo el mundo puede estar diciendo que conversación tan ridícula y tan imbécil. Pero desde mi perspectiva, y creo que las de Germán suele ser interesante porque se manejan varios conceptos y términos. Ya lo cerramos, yo creo que ya podemos cerrarlo, ¿cierto? Ujú, sí. No sé si lo concluimos bien, si no, lo vamos a iniciar hablando en el siguiente podcast, si creemos que hay algo que decir. Si no, gracias a todos por escucharnos o por vernos, por acompañarnos. Gracias, Germán, una vez más por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Listo. Un saludo. Sí. Chao.